dado dos ejemplos de lo placentero que es trabajar con algunos actores, pero también tengo anécdotas de los directores de fotografía. He trabajado con Robert Elswit, que ya dije que es un monstruo, con John Toll, que hizo Legends of the Fall, o que hizo Braveheart, o La Delgada Línea Roja. He trabajado con Janusz Kaminski, que fotografió Salvar al Soldado Ryan, que fotografió Munich, que fotografió Lincoln, todas las películas de Spielberg. Tú no sabes lo que es trabajar con estos monstruos. O sea, no sabes lo que es el privilegio de tener un fotógrafo de este calibre. Con Adrián Teijido, que fotografió ahora la película brasileña que ganó a Ainda Estou Aquí, que ganó el Oscar a Mejor Película Extranjera, él es brasileño. Es tan importante tener un fotógrafo bueno como director. Entonces, igual te tengo anécdotas, pero si no aquí me la pasaría contando anécdotas. Pero creo que estas dos ilustran el placer de trabajar con gente como Jennifer o Charlize. Bueno, buenas noches, chicas, ¿cómo están? Ahí deleitándonos un poquitico con esa conversación de Guillermo Arriaga, que la verdad, bueno, la habíamos escuchado un poco, ¿no? Cierto, Angelita, como que escuchando su relación con el mundo es que uno entiende mejor sus libros, aunque sean libros como tan fuertes como este, ¿no? Pero, pero sí me parece como muy hermoso conocer. A mí la verdad es que me choqueó mucho conocer a Guillermo Arriaga, pues como persona, porque pues no lo conocemos personalmente, pero como que a través de sus entrevistas y todo eso, me parece muy impresionante cómo escribe cosas tan duras. O sea, yo pensaría que es una persona como súper violenta, súper agresiva, ¿saben? Como que es otra imagen totalmente diferente. Y me parece muy hermoso como que vemos esa capacidad de catarsis un poco, de, bueno, yo escribo sobre esto porque yo no creo en esto, y como que ahí como que saca todo eso, ¿no? Me parece la verdad espectacular. Coincidió con que pues este libro ya estaba programado hace un año para que lo leyéramos en el club, ¿cierto? Desde inicio de año, pero además leímos El Hombre, que fue otro libro tremendo, entonces como que yo tenía ahí dos Arriagas como al mismo tiempo. El Hombre me pareció increíble, pero sí me gustó muchísimo más Salvar el Fuego. Yo siento que sobre todo por el chisme, o sea, la historia es una historia muy, muy chévere, ¿no? Y básicamente es una historia de amor prohibido. Después, como que por ese lado me conecté mucho mejor. Pero bueno, para aprovechar el tiempo, yo, por supuesto, tengo por aquí algunas preguntitas preparadas. Hay mucho de qué hablar porque además es un libro extensísimo, ¿no? Pero yo quisiera comenzar preguntándoles, ¿ustedes qué piensan de las decisiones de Marina? Yo siento que una pregunta que he hecho mucho a lo largo de todos los clubes que tocan este tema del amor es si ustedes creen que es amor o no. Como que justo, ¿no? En la literatura se presenta el amor de tantas maneras que a veces me quedo como conflictuada. Pero este libro, yo sé que uno dice como no, uno no juzga a las personas tal, juzguemos a Marina. Igual está como la historia ahí, genuinamente, qué piensan, ¿no? Como que obviamente, si uno, o sea, a mí me parecía muy impresionante que en una otra entrevista que vi de Guillermo, él decía que la gente, como que en las reseñas decía, eso es imposible que pase, cómo es posible que una mujer rica termine metida con un preso, nada que ver. Y él decía, me llegaban esos mensajes a la par que me llegaban cartas de mujeres diciéndome cómo supiste mi vida, yo pasé por eso. Entonces, pues efectivamente sí existe como esa gente. Y claro, no vamos como a pensar en Marina como una persona, o no sé si quieren, porque yo sé que es mucho más difícil juzgarla, ¿no? Obviamente entraríamos con la empatía de entender sus sentimientos, tal, pero sí me gustaría como que genuinamente ustedes dijeran como qué piensan de esta mujer que echó todo por la borda por una relación que realmente no tenía objetivo alguno, ¿no? O sea, como que no había como nada ahí, ¿no? Listo, Patri, te vamos a estar dando un poquito de spoilers. La verdad, a mí el audiolibro me gustó mucho porque este libro también tiene como más voces, ¿no? Escuchamos la de José Cuauhtémoc y la de Marina, los dos los estamos escuchando, y por ahí también está el hermano. Entonces, el audiolibro está chévere como para entender esos diferentes puntos de vista. Pero bueno, vamos a juzgar a Marina. ¿Qué piensan de Marina? ¿Qué opinan de sus decisiones? Eh, ¿Se sintieron incómodas con sus escenas? No sé, ¿qué de ella? Vamos a escuchar a Es, Angelita.
Angelita. Buenas noches, ¿cómo están todas? Bueno, esta es una relectura del libro. Yo leí el libro en 2021 y tenía mucha expectativa sobre este libro porque estaba en todos los medios de booktubers, principalmente en este de El librero de Valentina. Valentina tuvo también una entrevista con él. Había en YouTube la presentación del libro. Entonces, todo el 2021, aparte que estábamos saliendo recién del encierro de la pandemia, entonces tenía muchísima expectativa en el libro y la primera vez que lo leí fue realmente pues impactante esta relación entre Marina y José Cuauhtémoc. Pero en esta segunda lectura ya como que la relación pasó a un segundo nivel y pude ver mucho más detalles de lo que él quiere mostrar de la realidad de un país que está a la merced del narcotráfico. Entonces, ahora que ya he hecho una relectura, ya puedo sopesar mejor las cosas. Y si bien en la primera lectura como que a uno le impacta, ¿no? Que una mujer que tiene todo escoja aquello que está prohibido. Pero en esta segunda lectura ya como que he decidido dejar a un lado la moralina, despojarme de la moralina, poder leer el libro como nos decía Oscar Wilde, por lo bien o mal escrito que está, no porque sea moral o amoral. Entonces me ha parecido que la decisión que ha tomado esta mujer es demasiado valiente, demasiado, tienes que tener mucha fortaleza para irte en contra de todo un sistema social. Y eso es lo que está al final del libro. Y ella dice, a mí me ha castigado mi sociedad. Por eso es que me he metido a la cárcel, porque mi clase social tan alta no admitía que yo me haya enamorado de quien no correspondía. Y también dice, el amor es algo subversivo y como subversivo no se puede permitir que continúe en esta sociedad. Entonces creo que esa es la esencia de esta relación, que es algo subversivo y que en nuestra sociedad eso no es aceptado y siempre va a ser destruido. Pero es muy interesante ver que a pesar de que pierde a los hijos, pierde la vida social que tenía, pierde la escuela de danza, pierde todo, el amor sigue vivo. Por eso es el título, salvar el fuego, ese fuego que ellos tenían, que nunca se va a apagar. Entonces es una cosa extraordinaria. Para mí ha sido extraordinario, ya no lo he visto desde el enfoque tan impactante que es la parte íntima sexual de esta pareja, sino ya lo he visto como un todo. Porque con la primera tú te quedas con la historia de ellos y lo que hacen ellos, que es tremendamente impactante para nosotros, pero ahora es todo un conjunto. Es lo social, el narcotráfico, cómo tiene al país, y todavía es así, nada ha cambiado en México y en algunos de nuestros países eh, que están completamente manejados por el narcotráfico. Y la historia de amor ahí en el medio tratando de sobrevivir y bueno, al final cómo termina, ¿no? A pesar de que los dos están en la cárcel, de que no se van a ver años, siempre está ahí presente esa llama, ese fuego. Entonces, a mí me pareció extraordinario. Y con una segunda lectura realmente ves más allá de la relación de ellos dos. Entonces, es una novela pues súper compleja porque son cuatro voces, si no me equivoco, la del hermano que siempre está escribiendo, escribiendo, me ha impactado mucho, que todavía escribía cuando ya estaba muerto. Es el hermano que escribía, también me he dado cuenta, no me di cuenta la primera vez, que José Cuauhtémoc no habla casi, son 10 frases las que él dice, todo se cuenta por otras perspectivas, él no dice nada, son 10 frasecitas lo que debe decir. Y bueno, es sumamente compleja la novela por esas cuatro o cinco voces que se manejan, incluidos los escritos de los reclusos. Y yo pensaba, esto más ha hecho Guillermo Arriaga, o sea, se ha sentado a hacer cada una de estas historias, de estos poemas. Me parece impresionante. Eso. No, Angelita, dijiste un montón de cosas importantes y mira que justo en esa entrevista de Valentina yo la volví a escuchar, bueno, la escuché porque yo también viví obviamente ese boom de todo el mundo hablando de salvar el fuego, pero yo como
todavía no. Me decían justo como Caro, que ella hace rato no está en los clubes, pero ya comenzó mucho con nosotras y me decía como yo no sé si ese libro te guste, porque es un libro muy explícito, entonces no sé si justo eso que tú estás diciendo de, claro, hay una capa, digamos, de lo grotesco, de lo explícito que es todo eso, que de pronto si te quedas ahí, pues no puedes ir un poco más adentro a muchos otros temas que toca la novela, ¿no? Y en ese live, en esa entrevista, dice Guillermo que en realidad la novela era el doble de larga porque él escribió también el libro que estaba escribiendo José. O sea, él tiene guardado ese libro, no entiendo por qué no está publicado. Entonces, claro, yo creo que ahí tiene mucho más, o sea, como que ahí veríamos muchísimo más la voz de José, pero será un libro de 1600 páginas, o sea, el doble, imagínense eso. Y él dice que algo que a mí me sorprendió muchísimo, que quiero que hablemos de eso más adelante, es que él dice que él nunca visitó una cárcel, o sea, nunca se documentó para hacer esto. No entiendo cómo es posible si o sea, como que la retrató a la perfección, y que todas esas cosas que escriben los estos son inventadas, o sea, él las inventó. Él inventó todas esas historias, ni siquiera entrevistó gente, porque yo diría, no sé, fue a la cárcel, por eso escribió la cárcel, entrevistó a muchos presos y está escribiendo las historias de ellos, ¿no? O sea, el tipo, todo se lo inventó, o sea, yo me imagino, me parece una manera de escribir súper loca, o sea, pensar en una persona que se le vienen 20 ideas a la cabeza y escribió 2 libros en uno, o sea, porque prácticamente, ¿no? Tanto Salvar el Fuego como el libro que escribiría José, eso me parece muy impresionante. Yo la verdad es que yo sí debo confesarles que a mí el libro sí me impactó efectivamente. Yo ya estaba demasiado asqueada. De hecho, o sea, como que yo leía y escuchaba y las partes que escuchaba yo no, o sea, esto lo voy a leer como que escuchado ya es demasiado, demasiado para mis oídos. Y fue muy chistoso porque, claro, yo leo pues varios libros al tiempo, entonces como que varios se los cuento a mi esposo, ¿no? Entonces es como, no, mira, me estoy leyendo esto, tal, como los que más me van impactando. Oigan, una noche yo sentada diciéndole, mira lo que hicieron en la cárcel, y estaba esa cobija y qué asco. Entonces yo, o sea, yo estaba impactadísima y él me dice, pero tú qué estás leyendo, y yo no, pero es, o sea, imagínate, ¿no? Como esa presión social que ella siente para hacer eso, ¿no? O sea, yo honestamente, claro, es que yo pienso en el amor desde una posición como de libertad. O sea, yo siendo una persona libre, amo a otra persona libre y siento que aquí no había libertad por ningún lado. O sea, Marina estaba fuera de la cárcel, pero ella estaba presa de la sociedad, ¿no? O sea, yo también estoy muy de acuerdo en que al final eso que ella hace de rebelarse de esa manera al punto de tener relaciones sexuales en una cárcel, que qué asco, era ya como un tema de, o sea, de querer explotar, o sea, de que ella ya estaba como tan estresada de ese mundo en el que vivía que dijo como esta es la manera y lo voy a hacer hasta el final y me voy a revelar, ¿no? Pero no sentí que, o sea, si ella hubiese crecido de otra manera, no creo que se hubiese enamorado de José. A eso voy, como que siento que fue precisamente como el tema de la sociedad. Y José, por otro lado, está en la cárcel, o sea, el man sí claramente aunque él sí tenía más opciones porque por lo visto era bien apetecido por todo el mundo, eh, pero como que siento que justo pues fue una persona que se estaba arriesgando un montón por él, ¿no? Que dijo como pues aquí es, y claro, comenzaron a nacer sentimientos, pero no sé, o sea, hay muchas escenas que me impactaron muchísimo, por ejemplo, cuando él se escapa de la cárcel, que llega a la casa de ella, oye, ¿cómo vas a hacer eso? O sea, ella no había cometido ningún delito hasta ese momento, porque claro, ahí fue que lo encubrió, entonces ya efectivamente, pues, ¿cómo se llama eso? Bueno, que tapan el tema de los presos, ¿no? Y los delitos. Claro, ahí ya, antes no, antes había sido infiel y eso no es un delito, fue cómplice, exacto. Antes no, o sea, antes se le había acabado el matrimonio, todo, pero no era como para cárcel. El tema de la cárcel fue porque este man llegó hasta la casa de ella y el tipo está cucu, o sea, a mí ese man me daba miedo, a mí José toda la novela me dio mucho miedo, yo decía, no, yo no sería capaz, este man mató al papá, o sea, yo sé que hay razones y todo el tema, pero él me asustaba mucho. Y esa escena donde Marina dice que le dan como ganas de ir al baño, o sea, el terror, me pareció la verdad increíble cómo describe Guillermo Arriaga las emociones.
porque, claro, hemos leído muchas maneras en las que esto se puede hacer, ¿no? De describir uno cómo se siente. Pero esto de que tengo ganas de ir al baño, o sea, me voy a vomitar con esto que está pasando acá, se me acabó todo, no, o sea, impresionante. Y todo lo que pasa después, y es que no pueden estar separados porque no empiezan como un tema de histeria, de que si no está, entonces me voy a morir, ¿no? Y no los pueden separar literalmente. Ya y yo dije, esta gente está... O sea, como que no siento que sea, digamos, como una cosa así. O sea, son personajes muy complicados. Pero la verdad sí me impacta mucho, o sea, lo que les digo, al punto de estar hablando 2 horas del libro y diciéndole a él, no, mira, o sea, se lo conté todo. Y eso como que me pareció muy impresionante, ¿no? Pero justo siento que las dos historias, o sea, la de Marina es muy fuerte. De hecho, me recordaba mucho a Delirio de Laura Restrepo, que hablábamos de cómo la protagonista se vuelve loca o digamos que puede que tenga herencia genética de esto, pero al final es la misma, o sea, la sociedad y la familia tan rara en la que vive, que casualmente también es una familia de clase alta, que realmente la terminan por enloquecer. Yo siento que eso le pasó a Marina. O sea, yo sí siento que ella no estaba en sus 5 sentidos, que ella ya se había vuelto medio loca por todo lo que le pasó. Y al final, ¿no? Como que ese final estuvo buenísimo. La verdad, yo estaba como tan choqueada con todo lo que estaba leyendo que ni estaba pensando en el final, pero me pareció impactante. Por ejemplo, toda esa conexión que había entre su arte y que estuviera con José, ¿no? Es como ahora me siento más libre, como más yo, porque he experimentado cosas que no he experimentado antes con nadie. Que además ella ya había tenido esas vainas de querer ser infiel con este otro amigo, eso también me pareció rarísimo. O sea, como tanta, que yo ahí siento, ¿no? Como que ahí se comenzó a despertar este tema de ella querer salirse de todo. Y pues se le presentó la oportunidad, además con un hombre como José, que a mí me da mucho miedo, pero pues tiene sus cosas agradables también, ¿no? Ay, no, pero oigan, sí. O sea, a mí yo dije, yo soy una morronga leyendo este libro, todo me impacta, todo me parece asqueroso, no puedo creer que estén haciendo esto, eh, pero pues entiendo, digamos, la crítica que hay detrás y también una vaina pues de explorar el cuerpo muy interesante. Vean que estaba viendo una entrevista de una actriz colombiana que ya hizo una obra de teatro que se llama Monólogos de la Vagina, y ella lo hizo como a los 30 años, y ella decía que fue hasta que tuvo que interpretar un papel ahí que ella cogió un espejito y se vio su vagina, o sea, que ella antes no la conocía, ¿no? Y ella decía como, eso me parece, y no sé por qué estoy conectando esas dos cosas, porque pasó, o sea, terminé el libro hace mucho tiempo y vi esa entrevista hace poquito, pero siento que es un poco eso, ¿no? Como conocer el cuerpo de unas maneras muy exóticas ellos, pero claro, ¿no? O sea, como justo ese encuentro con cosas que uno nunca pensaría que haría en la vida, ¿no? Y menos en lugares donde, o sea, todo como muy fuerte. Pero me parece que la palabra, Angelita, que usas de que es valiente, sí. O sea, yo creo que yo no sería capaz. Por más que sea, ¿no? O sea, en estar en los mismos zapatos de Marina, sentirme igual de asfixiada, tener esta contradicción de es que mi esposo es perfecto, no tengo ni idea por qué no quiero esta vida, ¿no? Pero yo creo que yo sí me quedaría ahí para siempre, o sea, no creo que sería capaz de salirme de eso como lo hizo Marina, que lo que les digo, yo siento que fue como uno al extremo y bueno, al final cabo novela, pero bueno, también pasa en la vida real, ¿no? Como les decía, así que hay historias que han sucedido así, pero a mí me impactó. Fue una historia que me impactó mucho, pero sin duda alguna, Guillermo Arriaga, o sea, escribe impresionante. Yo sentía, o sea, yo sentí dolor de estómago en esa escena. Lo que les digo de las escenas sexuales, yo también decía, ya, esto es demasiado, por favor, siguiente, no más, porque es que además todo lo que describe, ¿no? O sea, que la cobija era de tal color, que estaba amarilla, y no, yo pensaba en toda la gente que ya había estado ahí antes. O sea, sí es como muy explícito en esa parte y sí me pareció muy fuerte, pero estuvo intensa. No sé, Normi, si quieras comentar algo. Bueno, Perdón, tuve una verborrea acá. Es que creo, bueno, no sé si hay alguien que no le impacte, ¿no? Yo conocí a Arriaga primero por películas, o sea, primero
Amores Perros, Babel, que me gustaron mucho, 21 gramos, en fin, conocía primero sus películas y después pues voy viendo que también escribía, o sea que él era guionista, director y luego dije, entonces empecé a leer, he leído solo Extrañas, El Hombre y esta. Y todas, o sea, al menos ya me da una idea de si es grande como director, si es grande como guionista, es un gran escritor, con independencia de que te guste o no te guste, ¿no? Porque coincido contigo, hay muchas cosas que impactan porque no es nuestra realidad. Yo además estaba haciendo un poco el juego de quererlo también escuchar, porque yo soy más de leer, pero era grueso y además tenía otros y yo decía, no voy a terminar, voy a probar. Y es el segundo audiolibro que hago como simultáneo. Entonces, todo lo de los audiolibros me deja un poco me saca un poco de esto del mindfulness, de dedícate así, concéntrate en una sola cosa, porque el libro lo ponía y entonces podía levantar la cama mientras estaba escuchando. Yo decía, no, es que así no es igual. O de repente sí me decía, no, a ver, me voy a sentar como si fuera así, ¿no? Pero había partes de la narrativa que bien dice esto así de no basta, ¿no? O sea, cosas en donde dices no puedo con la cobija o cuando la dejan llena de sangre y está la megalcoba y que no saben si la mató, o sea, la gente cree que la mató, ¿no? Y dices, no, no la mató, fue por lo que hicieron. Entonces, toda esa parte tiene un impacto distinto leerlo, porque yo de pronto solo leía a escucharlo, porque entonces llega por otra vía, ¿no? Es decir, conectas diferente. Y además está muy bien narrado, no sé si tenga muchas versiones, pero la que tiene el editorial, que tiene la voz de un mexicano acá, Sofi de Poza, que es extraordinario, son unos hermanos que son, uno es locutor y el otro es actor y son muy buenos en lo suyo. Entonces, Javier Poza narra una parte, es esa voz, esa cuarta voz que nos va diciendo cosas, ¿no? Entonces, para mí todo se juntaba, o sea, lo impactante de la historia, pero además en audiolibro, entonces decía yo de pronto, no, ya no, bien decías de pronto, si entraba mi hijo le ponía pausa porque iba a decir, ¿qué estás oyendo? ¿No? O sea, ¿cómo es posible, mamá? Pero yo sí que, por ejemplo, a mí no me pasó que sienta que ella desde un inicio estaba harta. Yo creo que ella fue descubriendo que de pronto estaba harta, ¿no? Porque había momentos en que ella misma se cuestionaba y decía, ¿por qué me desalí si estoy aquí, no? O sea, sobre todo cuando dice, ¿qué voy a hacer? ¿Sigo o no sigo? A mí me pasaba que decía, a ver, ¿yo qué haría? ¿No? O sea, yo haría, o sea, o no lo haría. Dejar todo lo que tienes, que es una condición de vida en la que de pronto te descubres, porque no es que tú lo elijas, ¿no? No elegimos en dónde nacer. Un día tomamos conciencia de en dónde me tocó vivir y a partir de ahí sí podemos hacer cosas para movernos de ese lugar si no nos gusta o quedarnos ahí, ¿no? Entonces sí hay que ser muy valiente, aunque alguien también decía, o muy tonta, porque no está, o sea, no está fácil, o sea, creo que Patricia no lo ha terminado, pero, o sea, ver ese final, tú dices, oh por Dios, para el fin, o sea, porque al final vuelves a hacer tu compañía, ¿no? O sea, si querías lo mismo, si ya la tenía, ¿no? Pero entiendo esta parte. A mí me dio clases una maestra en la facultad acá en México, que después hizo un proyecto con mujeres en la cárcel mexicana, en la cárcel de mujeres. Entonces tuve oportunidad de escuchar y de leer algunas cosas y eran de impacto. O sea, no sé qué otra palabra pueda expresar porque te van contando y hacían talleres de escritura. También pues me documento y leo y he escuchado a Guillermo, que además ahora para mí yo lo he escuchado en vivo 3 veces, o sea, 2 así en Zoom, con libros y una presencial ya que les mandé yo la foto y es un encanto. Además, a mí me parece guapísimo, es un encanto de persona, o sea, tiene una calidad humana que uno diría, ¿cómo puede escribir esto? Pero también cuando conoces parte de su historia, de en dónde nació, que es una colonia que está a 40 minutos de donde yo vivo, y tengo un amigo que nació ahí, también ahí vive, y me dice, así Arriaga ya está así súper conocido porque es de esta colonia. Y ves que él era un chico de clase media, media alta, ¿no? Pero que era muy observador, que le tocaba ver muchas cosas
que es tan abierto a lo humano que se sienta a platicar con el bolero, con el que está atrás de una cámara, y a su vez te conecta con esas otras realidades, porque él dice, en muchas entrevistas ha dicho, yo no planeo, pero sí escribo a partir de todo lo que veo y lo que escucho. 3 o 4 meses se la pasa y vive en el norte del país, y el norte de nuestro país, México, pues no es como un oasis de paz, son zonas complejas. Claro, son zonas complejas que tienen colonias tranquilas, como en muchos otros lugares, ¿no? Veía yo hace unos días un documental de el transporte que tienen en Bogotá. Y entonces decían lo problemático, y yo decía, bueno, también en México sucede eso, y sin embargo la gente se puede mover, y sin embargo te puedes encontrar con muchísima gente amable, o sea, no todo mundo me anda armado, no, o sea, no es así. Entonces, Arriaga creo que te deja ver mucho esa parte humana que alimenta todo eso y él todo lo toma. O sea, él dice, si está lloviendo, yo digo, pues ahorita voy a poner aquí que llueva, ¿no? Si me machuqué el dedo, pues voy a poner que se machuque a alguien, porque cuenta una anécdota de en quién se inspiró, por ejemplo, en la de Hombre para hacer al personaje, al negro alto, a uno de los personajes importantes de esta obra, y dice, fue un hombre que yo vi en una presentación de un libro en Tijuana y lo vi a partir de ahí, dije, ese va a ser mi personaje, ¿no? O que él que caza y alguna vez le tocó estar en unas ciénegas y se cortó la pantorrilla y entonces toma esa escena propia para llevársela al libro y narrar cómo él piensa que se sentiría alguien, ¿no? Que mete los pies al lodo, etcétera. Entonces, esto de la cárcel, yo le preguntaba que si él había escrito, porque yo también pensé, yo voy leyendo y escuchando y decía, ¿habrá entrevistado presos? Porque hay algunas que son una obra maestra, o sea, tan bonitas, dolorosamente hermosas algunas, ¿no? Que yo decía, pues lo habrán escrito, y pues él dice, no, todo me lo inventé, o sea, está inventado, pero obviamente está inventado a partir de, lee mucho, es historiador, tiene una maestría en historia. Entonces tiene pues cantidad de elementos que van nutriendo, ¿no? Le decía yo también, oye, y trabajas con diccionarios al lado porque cómo maneja el lenguaje, la cantidad de sinónimos. Yo de pronto subrayo y digo, no puedo ser tan ignorante, esto no lo entiendo. A ver, y sigo leyendo y el contexto me ayuda, pero subrayo y digo, esta palabra no la conocía, ¿no? O creo que significa esto y voy y corroboro. Y me dice, bueno, sí, me auxilio. Entonces nos queda claro que se documenta, que lee, ¿no? Que hace cantidad de cosas, escucha mucho a compañeros escritores y por lo tanto, pues todas estas experiencias. Hay uno que acabo de leer, ahora que me acuerdo el nombre, se anunció, y él sí fue a dar un taller de literatura a la cárcel y son amigos. Entonces dice, pues estuve platicando se llama Alberto, estuve platicando con Alberto y me dijo y tal. Entonces es como una esponja, ¿no? Que luego en sus libros lo tiene que sacar, porque yo no quiero imaginarme qué haces con todo eso que te cuenta, ¿no? Entonces, bueno, a mí me parece que Marina está en una situación que dices, ¿quién sabe yo qué haría? No sé si es muy inteligente o muy tonta o muy enamorada, ¿no? Que te deja ver otro lado de la sexualidad que quizá cuando uno hace estos comentarios alguien dirá, pues ya estoy dándome cuenta de qué es lo que tú no haces, ¿no? Porque hablamos de nosotros, ¿no? O quizá decimos cosas que posiblemente dices, pues a lo mejor las hago, pero no las voy a decir porque es mi intimidad, ¿no? O sea, cosa que es algo tan delicado y sin embargo a mí me parece que lo hace con respeto. O sea, yo nunca me sentí que cierra el libro porque me siento que me falta el respeto. Digo, no, es otra forma y creo que esa es de las maravillas de la literatura, ¿no? Que nos atrevemos a hacer, a vivir, a imaginarnos, a ver, yo soy Marina, ¿qué haría? O te acuerdas de un amor así complejo, por ejemplo, yo sí decía, ¿no? Alguna vez un romance que yo decía, este es un romance prohibido, ¿no? Y que dices, no tuve el valor y dije, no, porque yo no puedo por ahí. Entonces, dices, qué cobarde, pero nada que ver con la cárcel, pero al final del día es algo distinto. Entonces, lo único que es que yo no comulgo con la parte que yo sentía que ella no estaba tan harta de lo suyo, sino que es el conocer al personaje, ¿no? El conocer a José Cuauhtémoc, que es lo que él hace, confrontar su realidad y decir en qué mundo he vivido, ¿no? Cerraría yo diciendo alguna vez con una amiga hablando sobre cuestiones de género, un día me reclamó llorando y me dijo,
¿por qué me enseñaste eso si yo era tan feliz siendo ama de casa, obedeciendo a mi esposo? Yo era muy feliz, o sea, no sé por qué viniste a contarme. Entonces fue así de, bueno, yo no te obligué, yo solo te dije que había otros mundos, ¿no? No que te pasaras a ese, pero ella decía, porque ahora sufro terriblemente, porque ahora siento que ya no encajo aquí. Bueno, pues si te interpela y sientes que no, a lo mejor hay quien dice, puedo ir y volver, ¿no? O sea, a veces es a través de la literatura, ir y volver a otros mundos, pero estás contento con el tuyo y no te quieres mover de ese mundo, no lo sé, pero me parece fascinante todo, por ejemplo, toda la parte de máquinas y cómo matan a, recuérdenme el nombre, ¿no? O sea, cómo queda, yo decía, Dios, o sea, puedo también leer, aunque no aborda las temáticas, platica de un México que es real, como es real en muchos lugares de América Latina, ¿no? Todo el narcotráfico, toda esa realidad que dices, no es la mía, pero sí sé que es la realidad de ciertos lugares, de ciertas zonas, ¿no? Eso y más, porque siempre creo que la realidad siempre supera a la ficción, ¿no? Y ahora pues lo veíamos con este ataque que hubo en Australia, ¿no? En esta playa, un país, digamos, de primera, en donde la gente no se tiene que preocupar y sin embargo, bueno, pues ya hay ahí alguien que mata sin más ni más y se lleva a gente inocente. Entonces, sí creo que la realidad siempre nos supera y que la literatura nos la cuentan de una manera que lo vuelve accesible. No tengo que irme a arriesgar y meterme a la cárcel para entender y saber lo que ahí pueda suceder, ¿no? Pero de entrada impactante, me encanta Arriaga, ¿no? Lo padezco y lo sufro. Y él es un personajazo, un gran platicador, un gran conversador. Yo estoy súper de acuerdo, Normi, con lo que mencionas al final, porque yo creo que esa es la razón por la que yo sigo leyendo. O sea, el poder literalmente vivir mil vidas, ¿no? Cuando se dice esa expresión de no, es que los lectores vivimos mil vidas, tal, eso suena como súper idílico, ¿no? Como cursi incluso, pero es que es verdad. O sea, yo me sentía Marina y por eso era como la vaina de yo, no, no hagas eso, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre meterte allá, gastarte toda esa plata, te están grabando? O sea, al final cuando dice que le mostraron los videos al esposo, oigan, esa escena a mí se me quedó acá, no sé si es porque estoy recién casada, que me paniqué, ¿no? Y dije, imagínate, ¿no? O sea, que a tu esposo le muestren cómo hacía las cochinadas con el otro man, que con él nunca, no, 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 o sea, yo estaba paniqueada. Y creo que justo es pues lograr esta conexión, ¿no? Que no siempre pasa, o sea, realmente tiene que ser un buen libro o no sé, uno como conectarse mucho en serio con el personaje, ni sé, porque yo no me parezco nada a Marina, o sea, no es como que me haya sentido identificada con sus conflictos cero, pero está como tan bien narrado justo que es como una cosa de sí, o sea, como que uno se siente que es como una película de acción, ¿no? Y en qué momento van a descubrir todo. Yo realmente eso estaba esperando a lo largo de la novela. O sea, yo dije, esto no va a ser para siempre. Y creo que esa ingenuidad de Marina era la que me causaba tanta frustración, porque ella pensar que sí, que porque estoy manejando en ciertas horas y que porque mis amigos me están cubriendo y estoy pasando un montón de dinero acá a la cárcel, nadie se va a dar cuenta. Yo, no, o sea, eso se cae por su propio peso, en algún momento lo van a descubrir. Yo estaba muy asustada por cómo iba a ser, qué iba a pasar y fue peor de lo que me imaginé. Pero también cómo nos puede tocar, aunque no tenga nada que ver con nuestra realidad o de muchas, cómo puede tocarnos, por ejemplo, el sentirte enamorado, ¿no? Aquí a lo mejor las que estamos nos hemos enamorado. ¿Qué importa de quién? O sea, pero te has enamorado y entonces esa sensación que describe él que tenía Marina o que tenía José Cuauhtémoc, dices, sí es cierto, o sea, así se siente, ¿no? Qué bueno que alguien dijo, porque exacto así, ¿no? O el corazón te parece. Yo recuerdo un novio y decía, ya van a ser las 5 y el corazón sentía que se me iba a salir del pecho, ¿no? Claro, Y dices, claro. o sea, qué bonita es esa parte, ¿no? En donde no quisieras que se acaba, pero sabes que se va a terminar, ¿no? O sea, Exacto. entonces, Por ejemplo, cuando esperaba que la llamara, o que ella y la estaba ahí. llamaba y él la llamaba esperando, yo decía, claro, esto, o sea, esto puede ser la escena más cursi y linda del mundo, pero es que estás casada, tienes 2 hijos y el man está en la cárcel, reina.
O sea, no, como que es otro contexto, ¿cómo se te ocurre? Pero claro, o sea, es una adrenalina que, como dices, está ahí, ¿no? Mira que me hiciste recordar con esto que dices de tu amiga a otro libro que se llama La piel del cielo, de Elena Poniatowska, Mm, que en ese libro ella como que tiene a su protagonista que tiene la oportunidad de ir a Europa a estudiar. Y él vuelve a México, es mexicano, entonces él vuelve a México y él dice que vivir como con los ojos abiertos es una vaina muy dura, ¿no? Porque él ahora se da cuenta de tanta ignorancia que hay a su alrededor, de tanta cosa, no desde una posición como, oh, yo soy mejor porque fui a Europa, no, sino porque se da cuenta de todas las cosas que están bien allá y que acá no están bien. Digamos, ya no solamente en México, sino en Latinoamérica. No porque ellos sean mejores y acá seamos peores, sino porque hay cosas que no están funcionando, y sobre todo en esa época que no me acuerdo, pero era como 1900 algo. Y él hablaba de eso, que a veces que la ignorancia es felicidad, ¿no? O sea, el poder ignorar muchas cosas. Y eso fue algo que me gustó mucho de Marina, como ella por ejemplo, veía a los hijos y decía, yo estos chinos pagándoles el profesor más caro, la universidad más cara, fiestas, o sea, como dándoles toda esta vida cuando eso no es la verdad, ¿no? Y yo también, esa como que tuvo un poco ese despertar eh, muy exótico, muy violento, pero como ese despertar de darse cuenta que su manera de vivir no era la única, ¿no? Yo creo que eso es un momento vital en la vida de todo ser humano, ¿no? Bueno, yo no puedo recordar el mío en particular cuando me di cuenta de eso, que uno no es el centro del mundo, como que darse cuenta de eso es un poquito crecer. Obviamente uno cuando es niño, pues uno es el centro de todo, ¿no? Y es como que tiene que poner atención en todo, pero llega un punto donde, y suele doler mucho, te das cuenta que no, que a nadie le importas, así que, o sea, no como, tampoco es que no nadie nos quiera, ¿no? Pero realmente en el gran espectro de las cosas donde somos millones y millones de seres humanos, no eres tan importante, o sea, como que no se nos baja un poquito los humos, ¿no? De que realmente hay otras realidades y que son unas mucho peores que las mías y otras mucho mejores que las mías, ¿no? Y qué fuerte que ese encontronazo sea tan grande, ¿no? O sea, cuando ya tienes tu vida armada, cuando ya tienes como absolutamente todo, ahí es donde te das cuenta y mires para atrás y digas, yo cómo estoy criando a mis hijos, porque me casé con este man, el arte que tengo además, que soy muy buena, pero como que o sea, estoy estancada en esto, ¿no? O sea, darse cuenta que necesitaba de otras realidades, que es lo que tú estás diciendo, Normi, de Guillermo lo vive también, o sea, el man se une a otras realidades, no sé si tan íntimamente como María, pero digo que es muy interesante como esa exposición al mundo real claro. a él, en su caso, lo ayuda mucho al arte. Yo siento que es un recordatorio constante de cómo estamos en sociedad, o sea, de que no somos los más importantes, mi vida no es la más importante, ¿no? Sino que deberíamos pensar un poquito más en el otro también, ¿no? Esa parte, o sea, de Marina dándose cuenta de ¿qué es esto? O sea, ¿qué es esto que yo estoy viviendo? De pasar de la cama, me imagino, de lujo, ¿no? De su habitación con su esposo oliendo delicioso a la cárcel con esa cobija. Oigan, yo nunca voy a olvidar esa cobija, qué asco. Pero sí, o sea, como que esos contrastes, que además la vieja se fue al otro extremo, ¿no? O sea, como que fue, voy a conocer la otra realidad, pero con toda. Y vean que todo estuvo muy conectado por su arte, ¿no? Porque ella está muy brava, porque la gente rica no valora esta obra que ella hace, donde se empelotan en algún momento y todo esto, ¿no? Que es por una violación para representar ese tema y todo, y que cuando lo presentan en la cárcel, los presos sí son capaces de valorar su arte. O sea, eso es lo que hace clic en ella de cómo así, o sea, esta gente puede tener sensibilidad artística, puede, ¿no? O sea, se dio cuenta que eran seres humanos. O sea, ella tuvo como demasiados despertares en esta historia que me pareció súper interesante. Que los llevará tan al extremo es lo que pongo en duda. Pero bueno. Angelita, ¿tú qué piensas? Bueno, yo creo que en este libro es uno de los en los que se ve más claramente cómo a través de la literatura podemos realmente vivir otras realidades, porque en este libro se ve el choque de dos mundos. Este de los aristócratas, los que son ricos, que viven solo de conocer el mundo, y el mundo de José, que es ese mundo de la calle,
Y hay una frase que le dice a ella, tú tienes mucho mundo, pero no tienes nada de calle. Y eso a mí me ha hecho parar la lectura y decir, miércoles, realmente no tenemos, yo no tengo calle. No, no he ido a los barrios pobres de mi ciudad, no he experimentado cosas de gente indigente, no tengo calle. Y te das cuenta de cuán importante es para una persona que ha estudiado, que ha ido a la universidad, que trabaja, que tiene, es clase media, tener calle. Porque en algún momento tal vez realmente vas a necesitar de esa experiencia de conocer esos mundos y no vas a poder sobrevivir. O sea, Dios quiera que mi situación se mantenga permanente hasta que yo me muera, pero quién sabe si hay un hecatombe y pierdo mi casa, mi familia, todo, ¿cómo sobrevivo? Entonces esa frase a mí me ha dilapidado. He dicho, pucha, mucho mundo, pero nada de calle. ¿De qué me sirve? O Bueno, sea, pero tampoco era él, o sea, el personaje es un personaje sumamente preparado, que hablaba inglés, que hablaba francés, que de hecho cuando lo conoce, que su amigo le dice, lo vas a reconocer, es porque él le dice que esa música es de fulanito y ella le sí, dice, sí, sí, ¿cómo que lo conoces? Porque además está toda esta otra parte, o sea, por eso digo, es impactante la cantidad de información tan bonita manejada de una manera también, excelsa, sí, porque cuando hablan del papá, de cómo los educa, de todo lo que aprenden, obviamente también el papá tiene, o sea, uno puede entender cantidad, o sea, cómo los ponía en esas jaulas, ¿no? A él y sí, al hermano para que entendieran, o sea, la cantidad de cosas, cuando le dice a José Cuauhtémoc que mate al hermano recién que nació y que lo ve en la cuna y que está llorando, o sea, todo eso que te deja ver paulatinamente en las voces distintas, pues vas configurando ese mundo tan complejo y también nos habla de esa complejidad del ser humano, ¿no? Que quizás si uno se asomara a la vida de cualquiera con calle y sin calle y te contaran la historia y tuviéramos esa virtud y la desarrolláramos, haríamos quizá pues algo así de maravilloso, porque yo sí creo que detrás de las personas siempre hay muchas historias que contar, ¿no? claro. En el video él decía, cuando cuentas, es que así porque mi papá y te vas a otro tema y te vas a otro tema y te vas enredando y vas conectando y haciendo redes, ¿no? Pero en el caso de José Cuauhtémoc y del hermano, o sea, me llama la atención esas etapas en donde describen cómo se querían, cómo estaban ahí y cómo al final el hermano pues prácticamente se muere por ayudarles, ¿no? O sea, ese sentimiento de hermandad hacia ellos y pues todo lo estudiados y lo bien formados que estaban. El papá era un personaje conocido a nivel internacional, que escribió, que defendía el indigenismo mexicano, o sea, no era cualquiera, yo digo, no era cualquiera, o sea, quizá le faltaba dinero, pero realmente tiene una cultura tan amplia y venida desde diferentes ámbitos, ¿no? Me gusta mucho cuando platica de sus abuelos y cómo va y conoce el pueblo y cómo ve los amaneceres, y siente uno y miras el firmamento como te lo describen, o el aire, o te huele a naturaleza, ¿no? O sea, toda esa parte me parece extraordinaria, ¿no? Están tan bien delineados, configurados y todas las tramas, cómo te las va desarrollando de cada personaje y cada página es un descubrimiento, ¿no? O del máquinas que te lleva cuando van escapando y todo lo que hacen, ¿no? Te quedas, yo insisto, es tal la imaginación, ¿no? Que pues es no solo la historia, sino cómo te cuentan esa historia. También es interesante de dónde viene Seferino, ¿no? Es sumamente pobre su origen, cómo ha evolucionado. En mi país, por ejemplo, somos el 60% indígenas y de ese 60% creo que no hay ni un 1% que realmente ha logrado lo que ha logrado Seferino, aunque sea de una mala manera, tal vez con un sentido de odio y de venganza, pero finalmente ha sabido cultivarse y pasar ese amor por el conocimiento, por el arte, etcétera, etcétera, a sus hijos. Y yo siempre pensaba mucho en mi país también, aquí hay un montón de indígenas, pero nadie quiere estudiar como él.
nadie quiere sobresalir como él por sus conocimientos, manteniendo su identidad indígena eh, sin venderse al blanco, porque aquí al menos los indígenas se venden mucho al blanco, al primer postor que le da un poco de dinero. Pero ahí en Seferino se ve también un personaje que es extremadamente coherente de quién es y lo que piensa, y él representa un pueblo indígena, entonces también es muy duro ver cómo, no sé si ese odio y esa venganza al blanco es lo que traspasa a sus hijos en la manera de criarlos, no sé, lo que se casa con la señora que era blanca, de ojos Española. azules, y que esa mezcla es la que es José Cuauhtémoc de el pueblo originario indígena con el que vino y nos conquistó a todos los ricos latinoamericanos, esa, otra vez esa mezcla, el choque Esa, de dos mundos. claro. Entonces, en ese sentido, la novela es bien compleja, es muy amplia, no se queda solamente en la capa de ese amor excesivo, de esa pasión que quema pues todo. No es esa Irracional, ahí capa, sí podríamos decir, ¿no? O no, sea, sí, no es esa capa. irracional a la mejor. No está la Sí. razón ahí. No sé, yo No está. pensaba, al final dije, bueno, aquí se aplica muy bien también la última frase de la Divina Comedia que dice, el amor mueve el cielo y las estrellas. Entonces sí, mueve el cielo y las estrellas. Puedes dejar todo lo que has construido por un amor que puede llamarse loco, puede llamarse tonto, puede llamarse 100% carnal, puede llamarse, no sé, puede ser 100 tipos de amores, pero al final decides dejarlo todo, ¿no? Ay, no, Como es bien que dice Marina, me gustaría. Quizá todos uno se conocemos a identifica mucho alguien que ha con Marina, dejado es así, ¿no? verdad, y dice, De ese pucha, loco amor. si en una situación así yo haría eso, no sé. Y uno se identifica y se pregunta y dice, pucha, ¿haría eso? No sé. O sea, Sofía tiene un añito, 2 añitos creo de matrimonio, entonces que recién está poniendo los cimientos de su relación. Yo ya tengo 23 años de matrimonio, los tengo bien puestos. Entonces, para mí ha sido vivir otra realidad, como dice Norma, y decir, pucha, qué bárbara, qué bárbara. Y siempre la ignorancia de los hijos, porque los hijos los perdió, los verá cuando sean adolescentes, dice ella. Y no sé, es un amor que tiene muchas aristas, es un amor muy complejo, entonces creo que no se lo puede abarcar en unas cuantas Pero, palabras. por ejemplo, ahora, Ángela, no sé seguramente allá en tu país, pero en América Latina ya me está llamando mucho la atención estos matrimonios que tenemos más de 20 años y se está dando una crisis importante que dicen, bueno, ¿por qué de 25 a 30 años de casados y están disolviendo los matrimonios? O sea, ya basta, porque hay un poco el ya no quiero, ya me cansé, no quería, pero ya agarré valor y voy a decirte que siempre ya no quiero y está habiendo muchas disoluciones matrimoniales. Yo he estado leyendo y digo que sí son de impacto, ¿no? Y yo hace Mm. como 20 años conocí a un matrimonio amigo de mis padres, así súper sólido, ya de 30 años de matrimonio y se dejan y el señor se va, se casa con una chica más joven que su hijo, el más chico, ¿no? Y todos así de, no dabas crédito, porque era un matrimonio mega sólido. Te estoy hablando de hace más de 20 años. Y hoy en día yo escucho muchísimo, me muevo en el medio jurídico y cada vez más son comentarios de juezas, de magistrados de mi país que me dicen, ah, no, es que yo a los 30 años ya me divorcié, yo ya dije, basta, ya no quiero seguir. Y entonces, pues ya, me separé. Y yo me quedo así de, pues ya había, ahora sí que ya llevabas ahí un buen camino recorrido, buenos cimientos, pues hubieras hecho un tipo de negociación diferente. Se Y, da. Aquí también se da pues mucho el no. divorcio, mucho. La mayoría de los matrimonios de mi misma edad, de mi mismo curso de colegio, de universidad, yo te diría que de 30 quedamos tres y O sea, la es el 10%, lo cual significa que el 90 dice chao, sí, bye, ¿no? sí, Entonces, o si no, mayormente se casan y no duran ni un año, máximo dos. ajá. Como me decía una persona, en el matrimonio hay que tener sentido de lucha más que cualquier otra cosa, porque al fin y al cabo son dos
dos educaciones completamente diferentes, dos Distintas. familias completamente diferentes y tienes que saber negociar porque no lo vas a poder cambiar jamás, ni él te va a cambiar a ti. Lo bien o mal que te hayan educado Dice se Pati, queda. y yo que me quiero casar. Lo bien y lo mal que te hayan educado se queda, pero hay que saber negociar a lo largo de la relación, porque ninguno cambia al otro, eso es una cosa tonta. No, no te voy a cambiar, eso no pasa. Dicen Pero, que si empezamos así, ya empezamos mal, ¿no? O sea, es claro, que ya cuando nos casemos va a cambiar, olvídalo. En no, las pláticas más bien matrimoniales empeoras, decían todo, que todo, el padre nos decía, si ahorita es codo, va a ser más codo. más codos, sí, Si sí, sí, ahorita es así, va a ser más celoso, así. más celoso, Pero así además es, también esta idea, y uno lo ve, si los personajes evolucionan, o sea, las personas cambiamos, no vamos a ser claro, los mismos que hace veintitantos años. las Entonces tenemos circunstancias, que ir, yo creo, con la idea de vamos cambiando. La cosa es si seguimos haciendo match en ese cambio. ¿Y qué sí, tanto pones tú para, bueno, no hacemos mucho, pero pues yo pongo de mi parte porque quiero seguir aquí o no? Entonces, y si no, bueno, pues hay que hablarlo y no, y tendríamos que hacer una celebración. Yo un día con unas amigas nos fuimos solas y les digo, así como nos hacemos fiesta para casarnos, deberíamos de hacer fiesta para separarnos. O sea, agradecer el tiempo que uno pudo, todo el tiempo que fuimos felices y cuando ya no, terminar bien. O sea, ¿sabes qué? Vamos a cenar, gracias por los 20 años o por los 30 o por los 15. Ya no se pudo, ya eres otro, ya soy otra, ya no logramos embonar. Digo, pues nada más tenemos una vida, entonces, o al menos aquí en este plano, no sé en otro, ¿no? Si reencarno como perro, como vaca, pues, ni sé si tenga memoria, pero en este plano, entonces yo digo, pues hay que irnos de la mejor manera. Me decían, ya enloqueciste. Yo, pero es que tendríamos que hacer que está bien mirarlo distinto. Y si hay hijos, pues más, ¿no? O sea, claro. jamás va a dejar de ser el papá de esos hijos o de esas hijas. Entonces, pues llevar de la mejor manera esa relación, juntos o separados de la mejor manera, ¿no? Y hacer la fiesta que haya que hacer y Pero hoy decir en día, gracias cuando se tenga que decir, ¿no? es Pero difícil. todo eso nos hace pensar salvar el fuego, ¿no? Sí, es verdad. Los Ese epígrafes del título libro. abarca mucho, mucho, mucho. No Claro. solamente es el juego de esa relación tan apasionada, tan carnal, porque también había cuando yo la leí por primera vez decía, pucha, pero estos se basan solamente en encuentros sexuales y eso dura poco. O sea, no es que en el matrimonio estás casado 5, 6, 7 años y sigues teniendo relaciones todas las noches, no es así. Peor cuando nacen los hijos, o sea, olvídate, eso se va apaciguando. Y ya llega Va cambiando, va ¿no? cambiando, se va apaciguando, hay otros tipos de pasiones también durante el matrimonio. Yo tenía la duda de que esta relación mm, continuara, porque decía, está basada solamente en el cuerpo, en el deseo. Más allá no veo un futuro, pero Arriaga lo maneja tan bien, Arriaga, que aparte hay otras cosas más, o sea, es un evolucionar para María, para Marina. Para mí Para, así es. sí, Ella puede evolucionar a otra esfera, a otra cosa, a otro mundo, ingresar a otra realidad. Y a pesar, el final es extraordinario porque a pesar de que ha perdido todo, ha cambiado todo, puede reconstruirse y continuar. O sea, eso nos da un mensaje a las mujeres, pero fabuloso. O sea, aunque caigas a lo más profundo, tienes que saber reconstruirte y continuar. claro, ¿no? Como esa resiliencia. Exacto. Claro, y además ella piensa, ¿no? Como en 5 años voy a salir y lo voy a ir a buscar. O sea, eso es lo Así, que me mantiene a mí, porque es que además pensamos que la condena del tipo son 50 años. ya Sí, es O sí, sea, el 70 man no al va a estar final. ahí 70 como... es al final y le rebajan a 12. sí, le bajan la condena por buen comportamiento, por tal, que eso también es real. Sí, sí, Entonces, sí. Qué locura. bueno, Mira que yo me quedé pensando mucho, Angelita, en la frase que dijiste de la calle. Porque yo, por ejemplo, soy una persona que piensa que uno no tiene que probarlo todo para saber a qué sabe. O sea, hay cosas que uno dice, no, yo no tengo necesidad de, pero me parece muy hermoso. Claro, mucha gente asocia esta frase como a relaciones, ¿no? O sea, amorosas sobre todo. Entonces uno
experimentar con más personas, no quedarse solo con uno, sino mira que hay muchos peces en el mar, no sé qué. Pero yo siento que la manera en la que es Arriaga, que nos lo decía Normi, ¿no? Como todo esto de hablar con el otro, de sentarme, hablar con el que sea, de no ver estratos en la gente, si no soy el director de una película, pero, o sea, eso para mí es calle. O sea, para mí es tener esa conciencia, no de tener que meterme con todo el mundo, darle mi corazón y mi cuerpo a todo el mundo para entonces saber a qué sabe todo el mundo, ¿no? O sea, para mí, digamos que no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con conectarse con otras realidades. O sea, con la calle literalmente de las historias de a pie, ¿no? O sea, pensar en el otro, en qué está pasando el otro. Y yo siento que la literatura nos ayuda mucho a eso. No sé si a ustedes les pasa que uno ahora ve a la gente y uno dice, ¿qué historias tendrá? Lo decía Norni, ¿no? Como, ¿qué habrá detrás de esa persona? Porque ya uno puede ver el mundo como hecho de historias, justamente, ¿no? Y yo creo que va un poquito por ahí. A mí me han dicho mucho eso porque mi esposo actual, espero que no haya otro, fue mi primer novio y nos casamos. O sea, él ha sido el único hombre en mi vida. Y a mí, mucha gente, cuando yo decía, me voy a casar, pero tú estás loca, ¿cómo se te ocurre? O sea, que una amiga una vez me decía que ya se casó como a los 6 meses después de mí. Y una vez nos vimos antes de su matrimonio y me decía, como Sofi, acabo de caer en cuenta que no me voy a volver a acostar con nadie más. Y yo le decía, como bueno, si esa es la idea, ¿no? Al menos que ustedes tengan tratos medio extraños de tener relaciones abiertas y así, pues allá cada quien. Pero efectivamente la idea es que no te vas a acostar con nadie más el resto de la vida, ¿no? Sino que sea con esa persona. Pero me daba mucha risa porque, o sea, justo es eso, digamos que no, y me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Como no, pero tú estás muy joven para casarte, ¿cómo se te ocurre? Experimenta, no sé qué tal. Y para mí eso, o sea, yo estoy en un momento que yo creo que no sé si en un futuro me pince el pelo de rosado y me divorcie y pasen un montón de cosas, no, honestamente no creo, pero a lo que voy es que la calle no tiene que ser igual para todo el mundo, ¿no? Y muchas veces pienso que pasa eso, ¿no? Normi hablaba mucho de los divorcios y ocurre como esto de que me divorcio y voy y me acuesto con el primero que aparece y es como, oye, o sea, espérate que, o sea, un divorcio, así lo quieras terminar de la manera más sana, esa vaina debe doler demasiado, o sea, tú construir tu vida con alguien 20 años, 30 años y después decir cada uno por su lado, o sea, esa vaina debe ser como amputarse un brazo. Eso es muy, muy duro y por más que sea hay algo que sanar ahí, ¿no? Entonces como que siento eso, que muchas veces esta frase, porque esta frase le hace falta calle, muchas veces es eso, ¿no? Le hace falta experimentar drogas, tomar, fumar, pues, o sea, no, hay cosas que no hace falta experimentar, al menos así pienso yo. Digamos que esta otra parte que sí me parece importantísima es, bueno, ¿cuánta calle nos falta en tener ese interés genuino en las otras personas, en las historias de las otras personas, en la persona de la calle? O sea, eso sí, me parece que nos hace falta calle a todos. Y bueno, yo quiero que hablemos de José, porque yo le dije que me daba miedo y creo que por ahí Angelita puso que te parecía muy masculino. A mí él me da susto. De hecho, hay una escena donde él le dice a Marina, tú no me vas a preguntar por qué maté a mi papá. Y Marina le dice, no. Y yo, ¿por qué? Pregúntele. O sea, yo estaba ahí como así, nos vamos a quedar con la duda. Porque es que además, claro, tenemos el contraste, que vean que ustedes hablaron maravillas del papá, pero José lo mata. Y tenemos el contraste de la versión del hermano, que él lo admiró toda la vida. O sea, él dijo, no entiendo muchas cosas, no sé por qué te comportabas así, no entiendo por qué fuiste tan cruel con nosotros, por qué predicabas paz y en casa eras tan violento con tu familia, no lo entiendo, pero te admiro, ¿no? Es como impresionante todo lo que hiciste, hoy valoro que justo toda esa cultura pues vino de él, pero José no lo vio así, José lo mató, y no lo mató, que yo digo, en la manera en cómo mata, hay también, ¿no? Como mucho que ver, porque bueno, no sé, una cosa es envenenar, un tiro y ya, pero él lo torturó a un viejito, o sea que yo sé que todos los viejitos no son buenos y que justo, pues uno ve muchos viejitos por ahí que uno hay que pesar y seguramente fueron muy malas personas en su vida, lo entiendo, pero
pero bueno, a mí, o sea, mi corazón no, esas escenas, o sea, yo desde ahí dije, este tipo está loco. O sea, pensar en coger una persona, incendiarla, que aguante hambre, o sea, todo el maquiavelismo que había, la verdad, me pareció súper fuerte. Eh, y por eso a mí me costó mucho como esa parte de Marina diciendo, no me importa, no me importa, ¿no? O sea, como que voy a asumir el José que está ahorita. Y por otro lado, siento una fascinación también por el personaje, sobre todo en esta escena donde lo tortura, que lo meten en esa caja, Ay, y el tipo se pone a escribir. bueno, a pensar, Claro, a pensar, ¿no? a pensar. Increíble, o sea, esas escenas me parecieron espectaculares donde le abrían la caja y el tipo se ponía a trotar porque no le podía, o sea, decía, ¿no? Como yo necesito mis piernas, ¿no? O sea, que tuviera la capacidad de pensar eso, los guardias diciendo como, pues este tipo está loco, la gente se vuelve loca literalmente en este lugar y cómo es que él sale a trotar y hay una parte incluso que él dice que le abren y él dice, ¿para qué me abren si estaba en el momento justo de la historia? O sea, eso me parece muy impresionante y siento que el man era, o sea, súper dotado, o sea, había algo diferente en el cerebro de él para haber aguantado tanto y también para haber hecho tanta maldad, o sea, porque lo que hizo, independientemente de las razones detrás, mucha gente ha tenido malos papás, entre esos el hermano, y no hicieron lo mismo que él, ¿no? Entonces, como que hay un maquiavelismo muy fuerte. Yo también siento que es que el man es muy guapo. Esto ayuda. Y de hecho, en el libro hablan mucho de que huele bien, que él sí se baña, que él sí está como súper concentrado en su higiene personal. Entonces, yo les pregunté en el chat como esto de qué actor, porque yo busqué como fanar de Salvar el Fuego, no sé qué, no tengo ninguno, no sé qué, a qué se parece José, porque creo que era mono blanco, no sé si era ojiazul, pero entonces era, o sea, se parecía más a la mamá, o sea, la española que al papá, o sea, no como que... A mí pero, se me imaginaba Brad Pitt. ok, puede ser, puede ser. Pero mira que yo no he logrado, o sea, yo le he echado mucha cabeza porque yo digo, el tipo debía estar muy lindo para que esta señora asumiera todo, o sea, yo sé todo lo demás, el man es muy filo, muy pinta todo, pero yo sí creo que lo que dice Angelita es verdad, la relación al principio está muy basada en lo carnal y después iba escalando, por ejemplo, cuando pasa esto se llama mitín de la cárcel, El motín. el motín, que ella está preocupadísima, ¿no? Porque le pasó, claro, ahí ya se comienza a despertar una cosa bien fuerte, y yo creo que el final sí revela que hubo ahí o sea, que sí hay un sentimiento muy fuerte en que ella diga, espérate que en 5 años va a salir y te va a buscar, ¿no? O sea, es como esta señora todavía está pensando en él, no fue como arrepentida ni mucho menos, sino sigue bailando en la cárcel y voy a salir y voy a seguir haciendo mi vida, ¿no? Muy interesante esa parte. Pero yo sí creo que eso fue una combinación interesante, ¿no? Como una persona súper dotada, o sea, para mí el man tenía un cerebro distinto a los demás para poder aguantar esa tortura, escribía espectacular, aunque no debería publicar el libro de José, ¿no? Pero lo que hizo con el papá, a mí la verdad es que sí, me parece muy fuerte, o sea, yo no hubiese sido, entre las decisiones que toma Marina, que yo no hubiese tomado, yo sí le hubiese dicho, claro, cuéntame qué te pasa, ¿no? Lo analizo psicológicamente, ¿estás bien? ¿No? Pero bueno, también hay algo ahí, ¿no? En Marina, bueno, ya dejemos las cosas así. Y de hecho, yo hace unos años, creo que fue hace como 2 años, yo fui a la cárcel por un proyecto, y estuve en la cárcel que tienen como mujeres y hombres acá en Colombia, acá en Bogotá, ya se me olvidó, la cárcel distrital creo que se llama. Eso es una experiencia fuerte. O sea, sí entiendo cómo a mí no se me ocurriría acostarme con ninguno de los presos, pero sí el ambiente es una vaina bien, o sea, es muy dura, o sea, como toda la seguridad que hay para entrar, ¿no? Que te ponen aquí como un marcador que solamente se ve con una luz en particular, que no puedes entrar nada, o sea, no se cuentan celulares ni audífonos, algunos cordones de zapatos tampoco porque pueden ser armas, todo lo que sea, como que se pueda usar como un arma, tú no lo puedes entrar en una cárcel, que el perro te huela, y además la cárcel es un laberinto. Un laberinto. Yo ya fui como, porque fue para un proyecto que hicimos justo para que los presos contaran sus historias. Entonces, imagínense yo cómo estaba allá, o sea, como, ¿qué es esto? Y fui como
unas 5 o 6 veces a la cárcel, yo no me aprendía la ruta de dónde era el lugar donde nos íbamos a sentar a hacer las clases, porque les íbamos a dar clases de oratoria para que pudieran contar su historia y todo eso. Yo llegaba y claro, o sea, ya era como una cosa de hola, ¿cómo estás? Y los abrazábamos, ¿no? Y después yo hablando con una chica de la cárcel, digamos que uno no pregunta por qué están ahí, ¿no? Y de hecho les decíamos como las historias que tienen que contar para el proyecto no tienen que ser el por qué están aquí, o sea, ustedes pueden contar otras historias de su vida divertidas, de sus profesiones, no sé qué. Entonces, claro, ahí comenzaban a salir unas historias súper interesantes. Pero entonces yo hablaba con una chica que ella sí, pues como que trabajaba ahí y me decía, estar aquí es muy duro. O sea, primero la infraestructura, ¿no? Que sientes como que estás encerrado. O sea, eso es una vaina mental muy fuerte. Y además saber que estás en la misma habitación con gente que tú verías en la calle y que despreciarías totalmente porque son violadores, asesinos, han matado a su esposa. Y yo me quedé así, yo abrazándolos a todos, ¿no? O sea, yo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Qué cuentas? ¿Qué tal estuviera abrazando a un violador? Yo decía, ¿qué es esto? Y es muy fuerte, o sea, es muy fuerte pensar en eso, pero les prometo que yo, o sea, yo, claro, entraba ahí, que además me tocó cantar con overol, un overol naranja, o sea, yo era parte de eso, ay, no, y entonces como que yo estaba ahí, no sé qué, y en las 2 horas que duraba la clase eran personas normales, o sea, como que se reían, que hacían bromas, que estaban como súper emocionados. Uno me decía, yo estoy viendo crecer a mi hijo a través de una cámara, o sea, le estoy enseñando a amarrar los zapatos por medio de cámara, y yo lo miraba ahí, muchos sin educación, o sea, gente o que en sus miradas se veía una rabia, ¿saben? Como por el mundo. Uno me decía, yo estoy aquí injustamente, yo quería ser policía y ahora estoy metido acá en la cárcel, y yo lo miraba así como, ¿qué es esto? O sea, unas cosas impresionantes. De hecho, esperen a ver si yo encuentro, porque varios de ellos, incluso tatuadores, dibujantes, o sea, dibujan unas cosas increíbles. No, o sea, realmente un talento, wow. Vean, yo creo que esto me lo hizo uno de ellos. Me dijo, ay, ¿qué te gusta? Yo me gusta el helado, y me dijo un helado. Y la letra tan preciosa que tiene. Wow. Aquí lo tengo guardadito. ¿Qué días que saqué vean, dice. Tal vez es un José Cuauhtémoc. Claro, Porque no, esa letra, o sea, mucho por ejemplo, talento. esa letra, pues ahí los grafólogos ya pueden hacer muchas lecturas, ¿no? Es impresionante. Yo tenía por aquí otra, pero no la encuentro, pero, o sea, es muy impresionante, y yo por eso, claro, o sea, lo que les digo, estuve allá como 5 veces, no soy ninguna autoridad para hablar de las cárceles, pero a mí sí me pone a pensar mucho eso, ¿no? Como que yo, o sea, yo veo, ayer que estábamos hablando de Tolstoy, y que él tenía como esta filosofía de vida, que la educación iba a cambiar el mundo, ¿no? O sea, que era la educación la base de todo. Yo estoy totalmente de acuerdo, porque es gente que no sabe leer y escribir, muchos de ellos, o sea, muchos de ellos aprenden a leer en la cárcel, ¿no? Y los libros se convierten como, y claro, uno dice, qué fuerte tal, y después uno dice, claro, mató a la esposa, eh, o sea, violó a alguien, ¿no? Pero yo no sabía quién, o sea, yo al final no me enteré, yo mejor no nos enteremos de esas cosas, sigamos las clases normales, pero la cárcel es una cosa bien jodida, y sobre todo, ¿saben? Como el sentimiento que me daba era, cualquiera puede terminar aquí. O sea, uno, porque ni siquiera tiene que ser un error tuyo. Puede ser que alguien te inculpe, no tengas cómo defenderte y terminas en la cárcel. O sea, se me desarrolló un nuevo miedo, porque es verdad, o sea, es verdad que en la cárcel hay gente injustamente. Sí, sí, sí. En los aeropuertos vemos que meten cosas en las maletas y eso no es tuyo, pero ¿cómo lo pruebas? ¿No? Entonces, todos podemos terminar en eso, pero claro, como no conocemos esa realidad, como nos falta calle y no conocemos esas realidades, ¿no? De cómo es el sistema penitenciario, entonces no rapemos a toda esa gente, no les den de comer, tengan los 20 en una sola celda, se enfermaron, pues no pasa nada. Claro, o sea, ¿dónde está entonces la humanidad detrás de todo eso, ¿no? Es muy fuerte, y esas escenas en el libro donde contaban los relatos, porque muchos eran también feminicidas, ¿no? Me llené de celos, ¿no? Todo esto que era muy impresionante, y al final es como, o sea, sí, y lo vemos en el mismo José que mató al papá y está condenado a 50 años,
eh, y al Y mismo estaba tiempo, muy educado. O sí, sea, exacto, no es solo un no era perfil. un analfabeto, estaba muy educado y lo que dices pues es completamente real, ¿no? Compartimos esa naturaleza humana con su grandeza, pero también con su fragilidad, porque uno dice, yo no haría tal cosa, pero si tienes hijos pequeños y vieras que están abusando de él y que es su padre o es su hermano o es quien sea, a lo mejor te sale una rabia que te lleve a matar, no lo sé, pero también de eso, bueno, pues cantidad de historias de mujeres que están ahí o de personas que inocentes, o sea, completamente de yo iba pasando y alguien dijo fue él y lo agarraron y termina en la cárcel. Y ahí se volvió la escuela para volverlo una mala persona, ¿no? También de esas hay cantidad de historias. Entonces, creo que nos volvemos a poner en la parte de esta condición humana, ¿no? Que no se nos olvide que incluso en la cárcel son personas, ¿no? Total. Y que son personas con la posibilidad de ser amables en el sentido no de amabilidad, sino de que puedes amarlo. En México hubo un personaje, el Mocha Orejas, que era un agente dedicada a la droga y mataba de una manera despiadada, real. Obviamente no nos toca verlo, pero digamos es un personaje real. Y sin embargo, cuando lo entrevistan y él habla de su esposa y su esposa habla de él y te cuenta cómo era amoroso con los hijos, cómo era amoroso con ella, toda esa parte tú dices, bueno, si nos asomamos ahí, si lo vemos en esa condición humana, seguro que lo amarías también, lo amarías, lo querrías, o sea, dirías, qué buen papá, ¿no? Entonces, yo creo que es justamente es mostrarte cómo tenemos esta faceta en donde podemos ser buenas personas y por lo tanto alguien puede amarnos o más de uno, Ujú. que fue el caso del personaje, o sea, puedes entender, aunque no lo justifica. Yo también decía, qué bárbaro, o sea, cómo hizo sufrir al papá, pero cuando el hermano va contando todo lo que les hizo, ¿no? Lo que hizo sufrir a la mamá, ¿no? Lo que de niños, o sea, cuando tú ves eso y entonces dices, hay un coraje que de hijo fue gestando, gestando, al punto que no lo planeó primero, fue como repentino, ya basta, y entonces justo esa idea irracional, que en el caso de Marina nos lo parece, y sin embargo después ella dice, no, porque yo quiero seguir aquí, cuando salga lo voy a ir a buscar, entonces ya no es tan irracional, o sea, pareciera que en las aguas ya tranquilas ella sigue pensando, por lo tanto, ya dejó el enamoramiento y la parte carnal, y entonces ya hay un amor, ¿no? Que tiene que ver más allá de eso, que es lo que nos mantiene a quienes tenemos más de 20 años, es decir, hay más que eso, ¿no? O sea, hay una persona que piensa y pues se ha ido transformando en cosas que siguen siendo amables, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que esta otra cara que es un poco no tan literal, nos falta calle de probarlo todo, yo coincido contigo y más, yo tengo hijos varones, entonces hay que probar, pero bueno, no es necesario todo, ya sabes que las drogas hacen mal, no tienes por qué probarlas, o sea, mira, ahí están todos los documentos que dicen lo mal que Exacto. hacen, ¿no? Entonces, no tienes que para poder hablar de ello, pero hay otras, ¿no? Como si te enamoraste y no te fue tan bien, hijo, vuélvete a enamorar, dale chance, o sea, está bien bonito cuando el corazón se te va a salir del pecho, cuando te sudan las manos porque vas a ver a la novia. O sea, dale chance varias veces porque es una experiencia padre, ¿no? Coincido en eso, en que calle nos falta en conocer al otro y hay toda una filosofía de la otredad, ¿no? De no Ujú. es mi realidad, pero puedo entenderla, pero también es ese riesgo. Cuando uno conoce a alguien y conoces esa otra parte, puede ser un reo o puede ser cualquiera de a pie, puedes encontrar esa parte y corres ese riesgo de amar, o sea, de que es encontrar esa parte amable en el más malo de los malos. O sea, no creo que haya, o quién sabe, yo digo, hay gente absolutamente mala, oscura. Yo creo que no. Creo que pues como humanidad hay todos esos matices y estamos marmoleados y hay que ver qué queremos ver, ¿no? Y obligarnos quizá a ver más cosas positivas que negativas. Que cuando estamos en pareja, bueno, no mire solo lo negativo, mira lo bonito, agradece lo bonito y no cuando se levantó de malas,
sí se levantó de malas, pero los otros 3 días se levantó de buenas y te hizo tu desayuno. Entonces, dile gracias. Y lo otro, pues hazlo a un ladito, ¿no? Cuando es al revés, entonces pues sí habrá que hablar, oye, van de 7 días, 6, están pésimos, ¿no? O sea, por más que quiero, pues, que también esa parte, ¿no? Claro, además yo ya lo veo como así porque voy conociendo al autor y cuando me meto a ver otros videos digo, es que ahí está la calidad humana del personaje, ¿no? De quien escribe. Uh-huh. Total. Mira que me hiciste acordar, ya te damos la palabra, Angélica, que me hiciste acordar rápidamente que justo que ya le estaba mostrando a mi papá el mundo de los podcasts. Porque pues a mí ya no me gusta ver televisión, a él todavía le gusta mucho como sentarse, pero a mí nada lo que pude en la televisión me gusta, me cuesta mucho ver películas, pero no sé por qué los podcasts, 1 hora y media estoy ahí escuchándolo, tal vez porque son historias. Y hay un podcast que se llama Más allá del silencio aquí en Colombia. Es un periodista como súper respetuoso y él hace muchas entrevistas a gente que está en la cárcel. Y estábamos viendo una, claro, yo me metí por ese lado porque yo dije, esta vaina, o sea, eso es, o sea, hay morbo ahí que yo sé que va a enganchar pues a mi papá para que vea esto, ¿no? Que es muy raro uno sentarse a ver una entrevista de 1 hora y media, ¿no? Como que él decía, bueno, ¿y dónde está la acción, la película, no sé qué? Entonces, justo me acuerdo de eso porque él tiene toda una sección dedicada a entrevistar a diferentes personas, gente que la ponen con grilletes aquí en los pies, o sea, que es gente muy peligrosa y el man está ahí así como, ¿y qué hiciste? ¿Y por qué mataste tanta gente? ¿No? Y como... y muchos comentarios de esos podcasts dicen, ¿qué necesidad de entrevistar a esta gente? Si se nota que no están arrepentidos, se nota que se regodean en lo que están haciendo, que puede que sí, ¿no? Que disfrutan recordar, o sea, ¿para qué queremos saber esto? A mí eso me parece, o sea, ¿qué historia es más válida? ¿No? Es la pregunta ahí. Mi historia es la válida, la tuya no. Porque tú has cometido muchos errores que yo sé, yo siento que también tampoco quiero como sonar petulante porque sé que si le han matado a alguien, a una persona, pues obviamente no quiere saber nada de ningún criminal. Yo no he tenido y espero jamás en mi vida tener una experiencia donde me toque perdonar a alguien que mata, a alguien que amo. O sea, entiendo que hay ciertas situaciones donde la gente definitivamente es muy difícil como perdonar eso, ¿no? Pero sí me parece, además, que, por ejemplo, han hecho análisis de cómo no sabemos cómo funciona la psicopatía en mujeres. También existen asesinas seriales, pero no sabemos porque no se estudia. Entonces, por ejemplo, el cerebro del psicópata sí que se ha podido analizar mucho más porque se han estudiado los psicópatas. Entonces la gente dice, pero, o sea, uno para qué va a entrevistar a un psicópata, pues para entender cómo funciona la mente, en qué momento hubo un quiebre que te convirtió en una persona mala y cómo podemos prevenir ese quiebre. Y la entrevista que estábamos viendo justo era de un señor que había matado como a 20 viejitos, se hacía el sordo mudo, entraba a las casas de ellos y los acuchillaba, o sea, era una cosa terrible, terrible. Y yo estaba así. O sea, yo como al inicio pensando en los comentarios, ¿no? ¿Qué necesidad de contar esto? O sea, qué fuerte esto. Y después comienza a hablar de la infancia. Y comienza a hablar de cómo un tío, ¿no? Le hacían bullying en el colegio y el tío le dijo, ay, ¿sabe qué? Deje de molestar tanto y le dio un corta uñas, defiéndase. Y el man a los 10 años apuñaló 40 veces a un compañerito con el corta uñas porque el tío le dijo, no tenía papás, abandonado, no sé qué. Entonces, los dos ahí, ya se me quitó la arruga de la frente y yo, y entonces mi papá estaba concentradísimo, ¿no? Y yo, ¿qué pasa, papi? ¿Estás asustado? Porque la mirada del man asustaba mucho. O sea, está cargando muertos, ¿no? O sea, independientemente de cualquier cosa, está la consecuencia de lo que hiciste. Yo digo mental sobre todo, o sea, yo digo que alguien que mata tiene muerto encima toda la vida. Pero claro, uno comienza a pensar en ese niño que está en el interior de esa persona que nadie cuidó y uno dice, o sea, como es difícil, ¿no? O sea, es difícil. Y qué chévere sería que realmente las cárceles sí fueran reformatorios, o sea, que no fuesen lugares donde meto a todo el mundo, ¿no? Y porque esto es la escoria de la sociedad, no funcionan para nada y me voy y los dejo ahí botados que se enfermen entre ellos y que no coman y cuando son personas, ¿no? O sea, porque no escuchamos lo que les pasa, porque hicieron lo que hicieron, hay razones detrás, sean irracionales o no, hay algo que está ahí detrás también, ¿no?
que nuevamente lo digo desde mi posición súper privilegiada de que no tengo ningún caso de esos en mi vida, que sé que para alguien que le haya pasado estará pensando qué bobada, ¿no? Son lo peor, son monstruos, etcétera. Pero me parece muy fuerte tener tanta gente encerrada que en realidad son niños heridos, porque si nos ponemos a revisar las vidas de todos ellos, seguramente habrá muchas heridas ahí, ¿no? Y claro, en nuestro personaje, en José, pues están ahí latentes de una manera que uno le parece loca, ¿no? O sea, que uno dice, pero esto no puede ser, y sí es, o sea, en la vida real sí hay historias crueles y absolutamente terribles, ¿no? Entonces, sí, muy, muy fuerte eso. Vamos a escuchar a Angelita. Angelita, si te olvidó lo que ibas a decir, o si te acuerdas, Ya perdón. se me olvidó, creo. No, a ver, ¿qué era José Cuauhtémoc? Ya. Sí, ajá. ¿Cómo era? Bueno, yo creo que está muy bien construido el personaje. ¿Por qué? Porque él como que lleva a cabo toda esa violencia que viene desde el papá. Nos va contando el hermano a través de esas cartas a su papá, como desde un inicio él siempre ha sido violento con los hijos, nunca les ha dado cariño. Entonces, cuando los niños son pequeños, ¿qué absorben? Lo que les dan los padres, cariño o abandono, o en este caso violencia. Entonces es una consecuencia lógica que José sea así, tremendamente violento, y era violento naturalmente, porque no le costaba matar, era muy simple para él matar. No es justificable, obviamente, pero es una consecuencia lógica. Cuando lo ve a su papá que está, porque le había dado un derrame cerebral y el señor estaba ya en silla de ruedas, cuando lo ve ya tan débil, tan maltrecho, que ya no mostraba esa fortaleza que siempre mostró. No dice, la novela no dice qué es lo que ha detonado esta acción, no lo dice, pero simplemente lo llena de gasolina y lo enciende con ese fuego, siempre es el fuego en esta novela, salvar el fuego realmente. Uno de los mejores títulos, creo yo, en muchas novelas que he leído es uno de los mejores títulos. Entonces, para mí la violencia de José Cuauhtémoc es una consecuencia lógica de cómo ha sido criado. Y el papá parece que también tenía esa violencia. No dice cómo ha sido criado, si ha sido criado de manera amorosa o del mismo modo violenta, pero sí él tendía a ser muy indómito en su manera de ser. Entonces, genéticamente lo traslada a sus hijos, pero en José esto es una mezcla, ¿cómo se podría decir? Una mezcla muy, muy fuerte para poder construir un personaje así que en cualquier momento era reactivo y mataba. Muy fácil matar para él. Ahora, en cuanto a las cárceles, en todos nuestros países hay personas en la cárcel que son inocentes, hay muchas personas que están en detención preventiva que al un inicio son meses, y esos meses de mi país se han convertido hasta en 20 años, principalmente en el anterior gobierno que ha terminado hace 6 semanas, que era de Evo Morales, eran presos políticos, personas que han denunciado en su momento toda la corrupción que había dentro del gobierno, que han sido metidos a la cárcel por denunciar, que les han dado una detención preventiva de meses y eso se ha convertido en años. Y han terminado matando a estas personas porque las trasladaban de una cárcel a otra, de una cárcel a otra, de una cárcel a otra, y las han tenido así años de años hasta que estas personas han muerto en la cárcel sin poder librar esa detención preventiva nunca. Entonces, uno cuando habla de la gente en la cárcel nunca tiene que hablar con ese desprecio que hablamos desde nuestra, nuestra esfera de comodidad, porque no sabemos cuáles han sido las circunstancias que han llevado a estas personas a actuar así. O sea, puede haber habido, yo me he enterado de una historia que era un muchacho albañil que estaba en un cuartito con su junte, que se llama aquí, que no se llegan a casar, sino simplemente se juntan y tienen sus guaguitas y después de muchos años se casan o no se casan, pero se mantienen en ese junte. Entonces él era albañil y había recibido su aguinaldo, su sueldo, y ya con ese dinerito le alcanzaba para irse a un mejor lugar, a un cuartito más amplio y este muchacho
recibió el dinero, creo que había ido a celebrar, había tomado un poco, no estaba borracho del todo, y se fue inmediatamente al cuartito donde estaba su chica, que ya tenían un bebé. Cuando llega al cuarto, la encuentra en pleno con el amante en la cama. Y el chico dice que lo que ha sentido ha sido como que se le apagó todo, se le apagó. Y cuando se le volvió a encender, la realidad tenía las manos llenas de sangre y ya estaba en la calle. ¿Qué había pasado? Que en ese switch lo mató al chico, lo había sacado del cuarto, lo había pegado hasta matarlo. Y obviamente vinieron los policías, lo arrestaron y estaba en la cárcel y ya iba a tener creo 20 o 30 años por homicidio. Pero uno piensa y dice, ¿acaso ha sido culpa de él? No ha sido. O sea, no quería hacer eso, pero las circunstancias y el ver a su chica que está con otro cuando él está un mes tratando de ahorrar dinero, de tener una mejor situación de pagarse. Entonces, en ese momento, cuando uno dice, pucha, realmente hay circunstancias que uno no puede juzgar, no puedes saber, al menos como tú, Sofía, y también se piensa, no, pucha, pueden pasar tantas cosas y uno acabar en la cárcel. Puede que estés manejando, feliz manejando, y de pronto se te mete a la calle o a la avenida un borracho y lo pisas. En mi país no hay una ley que le dé la responsabilidad de ese borracho que ha pasado a la calle, sino la responsabilidad voy a tener yo. Y a mí me van a meter a la cárcel por haberlo pisado. Cuando yo tenía un día normal que estaba yendo a un lugar X y me pasa esta circunstancia y yo termino en la cárcel sin pensar siquiera que eso podría pasar. Entonces, después se ve otra señora que vivía en un piso superior y abajo vivía un viejito. Y dice que ella estaba subiendo las gradas y vio que el viejito no podía abrir la puerta de su departamento. Ella se acerca y le dice, yo le ayudo, yo se lo hago, le abrió y lo hizo pasar al viejito. En la noche o a las horas, el viejito muerto en el departamento. ¿A quién la han llevado a la cárcel? A ella, porque ha sido la última que ha estado con el viejito. Y ha zafado de estar mucho tiempo, pero creo que su juicio para demostrar que ella no la mataba tardó más de 10 años. Solo por ir y decir, yo le ayudo, señor, y que las circunstancias siguientes que el señor se murió y que no han podido aclarar en qué circunstancias, a quién es el último en verlo o en estar con él. Entonces, uno nunca tiene que hablar de manera despectiva de la cárcel ni de los ruegos, porque no sabemos las circunstancias que los hay. Ahora, si son personas enfermas mentalmente, como tú dices, Sofía, esa es una herida que se hace en la infancia. Normalmente es así. Y lo que cuando son adultos, eso ya tienen más herramientas y toda esa herida, esas carencias, lo sacan de esa manera violenta. Ahora hay lugares, por ejemplo, como San Salvador, de los maras, que están todos metidos ahora en la cárcel de San Salvador. No sé cuáles son las circunstancias de esa gente para ser tan violentos, por la pobreza. No sé si es suficiente razón para haber hecho las barbaridades que han hecho en el país. Los maras eran dueños de todo, de los barrios pobres, de los barrios de los ricos, del gobierno, eran dueños de todo. Y cuando ha entrado Bukele ha agarrado a todos los maras y los ha metido a la cárcel, porque realmente son elementos que parece que no se pueden recetar en la sociedad, pero es que realmente están muy mal aquí, o les han lavado el cerebro completamente para ser violentos. Entonces es bien complicado, es muy complejo. ¿Cómo realmente rehabilitas a una persona como un Mara? ¿Cómo lo rehabilitas para que no sea violento, no caiga en drogas, no vuelva a violar, no vuelva a robar, no vuelva a cuchillar, etcétera? Es bien complejo. Y hay otras personas que, por ejemplo, tenían la ilusión de tener un mejor futuro con su pareja y mira cómo acaban. Entonces es bien difícil. Son circunstancias que no podemos juzgar. Hay que contarle estas historias a Arriaga. Sí, haría otra Y ya novela. las pasaría en limpio. Sí, haría toda una novela. Ay, Pero las Él las dice que historias que pues, uno escucha de escucha las y personas que están en la cárcel son impresionantes. O tremendas. sea, no es bueno juzgar desde nuestra comodidad, de nuestra casa y de nuestras circunstancias, porque
nos puede caer. Mejor no escupir algo porque nos puede caer. Yo siempre he pensado, escucha, puedo estar manejando un día, se me aparece un borracho, se me cruza, lo piso, lo atropello, yo voy a ir a la cárcel, ¿no? Como dijo Sofía, otro miedo. Sí, o sea, realmente sí, porque es que así de incierta es la vida. Acá, no sé si es un dicho que también tienen en México y en Bolivia, que si uno escupe para arriba le cae en la jeta, En la cara. en la cara. No, o sea, justamente eso es la vida, ¿no? Preciso uno juzga y juzga y juzga a alguien y va y le cae a uno en la jeta en algún momento, ¿no? Y sí, o sea, efectivamente es así. Yo siento que, por ejemplo, eso que pasó en El Salvador, que tú traías a colación ese ejemplo, cuando pasó todo, yo veía tantos comentarios en redes que yo siento que la mitad son bots y gente ahí como que no existe, porque no puedo creer que exista tanto odio, o sea, y no puedo creer que exista tanta gente desocupada escribiendo en redes sociales. Entonces, para mí, la mitad de esos son puros bots, diciendo como necesitamos uno así en Colombia, ¿no? Que el evento acabo de berrar y yo decía que, o sea, yo no sé si es que ya hemos llegado a unos límites que seguramente es eso, ¿no? Unos límites desesperados donde ya uno dice, porque acá, por ejemplo, en Bogotá la situación con la inseguridad es muy difícil, o sea, de día, de noche, de madrugada, o sea, en todo momento roban mucho en muchos lugares, ¿no? Entonces, claro, ya hay un desespero que es como metan a toda esa gente en la cárcel, ¿no? Pero yo digo, leamos un poquito, ¿no? O sea, como démonos cuenta que pagar violencia con violencia, esa vaina no funciona. O sea, si queremos ser un poquito más racionales, no, o sea, esa no es la manera. Lo que va a pasar es que van a crecer los hijos de los que Bukele metió ahí a la cárcel con mucha rabia, van a armar otra pandilla y va a continuar. Aquí que se me acaba de ocurrir una de las muchas historias que puede pasar, ¿no? O que entre esa gente haya gente inocente. O sea, no se nos ha pasado por la... No, pero pues es uno de 100. Y entonces esa vida no vale. O sea, es muy fuerte. Yo siento que es lo que pasa con la amiga de Normis, de por qué ahora soy consciente de esto. No, vivía más feliz estando en la ignorancia y no teniendo tanta conciencia social, porque esta vaina es muy dura, porque es que no podemos hacer nada, ¿no? Salvo pelear con la familia. Porque cuando pasó eso de Bukele, yo, pero ustedes, ¿cómo se les ocurre, no? Ahí con mi papá, o sea, ¿qué te pasa que estén haciendo eso? O sea, son personas, ¿no? Pero personas que han matado, en fin, ¿no? O sea, como toda esta conversación, que nuevamente uno igual la tiene desde una posición privilegiada, porque ni estás allá, ni te has matado a nadie, ¿no? Entonces, claro, digamos que ahí es donde uno puede comentar en muchos debates, pero entiendo que en la presión y en el fuego de todo lo que está pasando es más difícil, ¿no? Como entender todo esto. Yo quisiera preguntarles ya para ir cerrando, ¿ustedes qué creen que pensarán los hijos de Marina, de ella, cuando crezcan? Porque claro, el libro termina con que la hija le escribe como mamá, o sea, están fuera del país, ¿no? Ya no los ve, que ya todo el libro está diciendo que ella ama a sus hijos, ¿no? Que, o sea, realmente no se escapa con este otro man, es por ellos, o sea, como que está muy, muy enfocada en ellos y al final los pierde efectivamente. Y la niña le manda esta carta diciéndole, me dijeron que hiciste algo malo, ¿no? Como que igual parece como que no tiene mucha idea de qué fue lo que hizo que, cuando se entere. No, mentiras. Es que realmente, claro, o sea, lo que hizo fue enamorarse de otro man y al final, pues, encubrirlo, ¿no? Digamos que ese fue el gran delito que cometió, pero ustedes qué creen que ellos pensarán, o sea, serán como tan maduros de decir, no, sí, mi mamá fue súper valiente, rompió con todas Pues, oye, es que depende cuándo lo sepan, ¿no? Porque yo lo que pensaba es, bueno, están o bien. van a crecer traumados. Yo decía, están bien, porque están con el papá que al final dice está en España, se va a casar con otra persona, ¿no? Y que a mí que me gustaría que les contara una realidad, digamos, una verdad a medias, ¿no? Pues se enamoró de otra persona, que no era lo ideal, porque Que me no parece que videos. ella fue congruente, o sea, fue congruente hasta el final, o sea, congruente en el sentido de me enamoré de alguien así de complicado y termino en la cárcel, ¿no? O sea, y asumo la culpa. Entonces yo creo que uno puede, depende de dónde mires y lo que quieres mostrar. Entonces yo diría, si fueran mis hijos, mostrar esa parte. O sea, se enamoró, el amor vale la pena, no era lo ideal. O sea, cómo hablar sin juzgar y solo mostrar el
te sigue queriendo, o sea, eso no cambia, ¿no? Te quiere, pero no puedes estar allá porque no es un lugar apto para ti. Te sigue queriendo a la distancia y es muy doloroso tenerlos lejos y cuando pueda los va a ver. Es una persona, y es mala persona, no sé si es mala, está ahí por algo que hizo y es la consecuencia de lo que hizo. Entonces, la consecuencia de cuando hacemos algo, ahí está y la asume tanto él como tu mamá. O sea, como intentar, yo eso pensaría, ¿para qué? Porque creo que como adultos, digo, mostramos el lado que nosotros queremos mostrar y no siempre tiene que ser así. Los que se divorcian hablan mal, es que tu papá tal me engañó y hizo. Ese era un asunto entre tú y él, ¿no? Entonces tú le reclamarás, en fin, pero no al niño, para el niño es su papá, su superhéroe o el que de a ratos lo regañaba, ¿no? Entonces, pues decir eso pasa a veces, se enamoró de otra persona, también va a ser feliz, sí me duele, pero yo voy a hacer esto, o sea, como enseñarlos a mirar desde otro lugar, que eso nos enseña la literatura, sin tener que vivirlo, ¿no? Podernos tener esta capacidad de empatía, ¿no? Y de decirle, pues te vas a enamorar, y yo también, o tú también te vas a enamorar. No lo sabemos porque la vida es así, ¿no? O sea, no está resuelta porque no es un libro. O sea, aquí sí está de principio a fin, pero la vida nuestra, digo, habrá quien dice, ¿no? Que desde que nacemos está escrito, ¿no? Cuándo nos vamos a morir y que esté escrita la historia. Habrá quien dice, yo prefiero pensar en el libre albedrío y que tengo algo que ver en él, ¿no? Y si crees en Dios o en una divinidad o en Buda o en quien tú creas, eso te permite, ¿no? Al final del día, me parece que muchos de los filósofos han hablado del miedo que sentimos, o sea, ¿cuál es el miedo de la humanidad y de las personas cuando descubres la muerte, cuando descubres que somos finitos, ¿no? Y entonces las religiones es ¿cómo hago para entender que no soy el universo y que me voy a morir? O sea, soy parte de la naturaleza y un árbol dura más que yo. Entonces, ¿cómo confronto, ¿no? Esos solo 80 años, 70, según, ¿no? Y hay árboles milenarios y nosotros no. Entonces, dicen los filósofos, el hombre frente a esa incertidumbre busca, ¿no? ¿Y qué busca? Pues de dónde tomarse para, yo les decía a mis hijos, agarras al miedo de la mano, hijo, y con ese caminas. O sea, no te detengas. Pero tengo miedo, yo también tengo miedo. Tú también, sí, yo también tengo miedo. Pero pues hay que agarrar valor, agarramos al miedo de la mano y vamos. ¿No? Hay que avanzar, ¿no? Y si lo hacemos juntos, pues nos va a dar menos miedo, ¿no? Y entonces muestras esa parte de, no soy, o sea, no soy que no me da miedo, no, también me da miedo. Pero, entonces yo creo que eso es lo que yo pensaría, que fuera un padre inteligente, que ella fuera inteligente en ese sentido, ya racional, donde ya se apaciguó el cuerpo un poco, para poder experimentar. Pero también dices, bueno, porque nos han enseñado, ¿no? Habrá quien viva permanentemente con el deseo a flor de piel y digo, pues debe estar padre también, ¿no? Yo tengo por ahí un par de conocidos que te platican y dicen, este es mi tercer matrimonio, porque es un matrimonio abierto, porque tal. Pero además yo digo, o sea, y me dice, y soy muy feliz, o sea, digo, pues, o sea, qué bueno que no habla mal de la gente, o sea, habla bien bonito de sus otras dos parejas, de la actual, y dice, pues ya cerré ese ciclo, estoy en otro, me gusta y es una muy bonita relación semiabierta porque yo me puedo enamorar de alguien más, pero pues después ser pasajero, o sea, te platican otras maneras y no es un libro, y uno escucha y yo digo, bueno, tú escuchas sin juzgar, escucha, ¿no? Y entonces presto los oídos y veo a la gente que le brilla la mirada y digo, pues algo debe hacer bien donde puede estar así y es un buen prójimo, o sea, a mí me decía, ah, está lloviendo, yo te traigo tu coche, espérame maestra, no te preocupes, yo voy, o sea, qué bonito, o sea, no sé quién le educó, pero qué bonito cómo me trata y así seguramente trata a otras personas, ¿no? Entonces, creo que también es salirnos un poco de querer mirar como miramos nosotros, ¿no? O sea, entender que hay cuántas miradas, pues cuántos somos en el mundo, 6.000 millones de humanos, ¿no? Pero pues tenemos puntos de convergencia, ¿no? ¿Cuál? La muerte, nos vamos a morir, nos guste o no, nos dé miedo o no, quienes tenemos fe o creemos en algo sabemos lo padre que se siente creer,
¿no? Y sentir que hay un algo divino, y entonces dices, bueno, pues solo cuando descubres a ese Dios en el que tú crees, en el de Spinoza, que es tan bonito, ¿no? Que está en tu corazón. Entonces yo digo, pues yo soy muy feliz cuando encontré que Dios está en mi corazón, digo, porque vive conmigo, no lo busco en otra iglesia, no lo busco en ningún lado porque está en mí, ¿no? Entonces, eso está padre. Entonces yo creo que eso me gustaría para esos hijos de Marina. Ya le diremos a Arriaga. Y le preguntaron también Ay, que si sí. pensaba en hacer una continuación. ¿Sí? ¿Y vas a hacer continuación? Y él dijo, no creo, no lo Oh, sé, pero no creo, no me gustan. Sí tengo ahí, porque él dijo, de varios libros, de estos últimos 3, tengo 1,600 y 1,700 páginas. qué Y los locura. ha escrito, o sea, los escribe 15 veces. Y Celeste 15 veces lo reescribí y le voy quitando, y lo vuelvo a escribir de principio a fin. Y yo digo, oh, o sea, esa es una obsesión por el trabajo, ¿no? Pero bueno, le gusta lo que hace y le apasiona. Entonces, él decía, no creo escribir, creo que el personaje ahí está, pero no digo no. O sea, un epílogo donde a ver si 5 años después sí se vuelven a encontrar o algo así, por favor. Pero mira, qué Porque nos bonito. gusta que nos den el final, ¿no? Ay, Entonces yo digo, pues sí. ponle el final, que yo digo, no me gustó que estaba en la cárcel, o sea, conforme iba avanzando yo pensaba, ¿cómo va a terminar? Entonces yo me detenía y decía, a ver, ¿tú qué les pondrías? Yo decía, es que no se me imagina. Y entonces había siempre 2 posibilidades, que ella le ganara la razón y dijera, no, estoy loca, ya, se acabó, me regreso a mi casa. Y otra era, yo decía, va a terminar mal, o sea, se va a ir con él, la van a meter a la cárcel o la van a matar cuando le disparan, que los andan siguiendo. Dije, ya se murió. O sea, dije, chispas, pues sí, tenía que terminar mal, ¿no? Eran como los 2 caminos que yo visualizaba. Y cuando vi que era ay, se fue, dije, chispas, ¿no? ¿Qué final? O sea, que decide que sea así, pero dices, bueno, yo me voy a quedar con un pedacito del otro, ¿no? De haces tu propio final. Así es. Mira que a mí me parece muy lindo pensar que el final es cuando ella habla con esta artista que admira tanto y ella le dice como, wow. O sea, creo que queda como todas, ¿no? O wow, o wow, o no, como, pero igual impactada, lo decías tú, ¿no, hermano? Como de, uno que ha impactado puede ser de muchas formas, pero impactado. Y ella queda así. Y yo pensaba, ahí fue donde se me ocurrió esta pregunta a los hijos, porque yo decía, qué bonito que crecieran y pudieran ver en su mamá esto que está viendo esta señora extraña, ¿no? Yo la Uh-huh. verdad no soy tan optimista porque yo creo que el papá sí es como parte de esa sociedad y el man sí les va a meter o no les va a hablar nunca a la mamá o y además están muy chiquitos, o sea, si no vuelve rápido la pueden olvidar, bueno, en fin, pero que me pareció muy impactante, ¿no? Como esa última mirada que Arriaga le da a la historia de Marina, de una persona artista que además Marina admira un montón, ¿no? Diciéndole como lo que estás haciendo, lo que hiciste es impresionante, pero es que ella sigue siendo bailarina en la cárcel, ¿no? O sea, Claro. perdió, digamos, el hecho de ser mamá, que no es que deje de ser de mamá, pero no puede criar, perdió a su esposo, perdió a su familia, porque imagino que los papás no le van a volver a hablar en la vida, perdió su estatus, o sea, lo perdió todo, pero se quedó con ella, con lo que ella inició, ¿no? O sea, como que ese tema del baile era ella, o sea, cuando ella descubre que es capaz de bailar, que su cuerpo es capaz de hacer estos movimientos, pues es como donde esa es Marina, ¿no? Y al final es con eso que se queda, ni siquiera sabemos si se queda con José, ni No, siquiera sabemos si alguien más va a ir a ella buscar a tiene. José y se queda con otra, ¿no? No sabemos, o si el man en algún momento, porque ellos están incomunicados, me imagino que él no sabe si ella tiene 5 años o le mientan y le digan que ella Uh-huh. también tiene otros 20 y nunca se van a ver y se suicide, no sé. No, como acá hay 20 opciones pues de final, entonces el final no es sí, la historia de amor, o sea, siento que ahí es donde el libro se va a otro lado y para mí esta no es la historia de José y de Marina, sino de Marina. Yo siento que sí, José tiene un gran protagonismo muy, muy importante. Todo lo que hemos hablado pues de la cárcel está, digamos, muy en este personaje, pero para mí está en Marina y el libro termina con ella absolutamente plena, sí, con estas ideas de, bueno, quiero salir, quiero reencontrarme con él, pero en el presente está en paz y tranquila con que esta persona que admira tanto esté amando su arte y que ya esté, o sea, transmita eso también
a otras mujeres en la cárcel, ¿no? O sea, como que al final logró el sentido social que ella quería, que no lo iba a lograr con una academia de élite, pues, y que estaban como concentrados en otro tipo de presentaciones, sino bailando en serio como desde el fuego, o sea, desde la pasión pura de vamos a mover el cuerpo y ya sin ninguna pretensión adicional. Y creo que por eso, pues ahí termina la historia de Marina, ¿no? Como sintiéndose muy contenta y con expectativas de futuro. Entonces, ese final, la verdad, o sea, más que el que está en la cárcel, ese final donde va el amigo, va la artista, ¿no? Y es como esta mujer sorprendidísima por tú que hiciste, ¿no? O sea, como que justo cumpliste la fantasía de muchas de salirnos del status quo, de perseguir un amor que queremos, o sea, como con esta fascinación. Y seguramente ahí se le van a abrir 800 oportunidades en el ámbito laboral también, ¿no? Entonces, yo estoy muy de acuerdo, Normi, en que hay consecuencias y al final creo que independientemente de cualquier cosa, estar en la cárcel no debe ser nada chévere, pero también vienen otras cosas y otras puertas que se abren que son también muy, muy bonitas y muy interesantes y por eso me parece como un final, es un final perfecto. Yo sí me quedo con curiosidad de, bueno, si se vuelven a encontrar o no, pero nuevamente siento que como es la historia de ella, nos importa es cómo termina ella, ni siquiera sabemos qué pasa con José, ¿no? Es como que el man le dieron más años y bueno, está por allá, pero como que no hay comunicación, no sabemos qué pasa ahí. Al final es Marina, pues la que termina con el protagonismo, ¿no? ¿Tú qué piensas, Angelita? Adelante. Bueno, yo creo que el destino de los hijos es bien complejo porque se ve que Claudio, el marido de Marina, termina lleno de odio, un odio pero terrible a Marina por haberse salido, como tú dices, del status quo de la relación perfecta, que solo era perfecta para él, para ella no era tan perfecta. También a lo largo de la novela, como tú, es la historia de Marina porque es la única narración que está en primera persona. Ella cuenta su parte. Todas las otras narraciones son en tercera persona. Entonces, Marina cuenta su historia. Esta es una historia. Y va dando ciertas ideas de cómo era Claudio. Era un hombre muy tibio. Hasta cierto punto era un hombre muy insípido. A mí me parece muy insípido. O sea, no sé, como que se trabajaba, venía a la casa, estaba un ratito con los hijos o con la Oye, esposa, Ángela, luego vamos volvía a a decir trabajar. que quieres un Claudio o un José Cuauhtémoc. Una mezcla de los dos. Y tengo de los dos, por suerte. Y te va dando esas pequeñas perlas de información de cómo era Claudio. Entonces, realmente uno dice, pucha, así como que se ha casado con él porque era lo mejor que había dentro de su clase social, de su círculo social. Habían ido, creo, a la misma universidad, iban a los mismos restaurantes y todo era lo mismo, ¿no? Del restaurante de lujo a la casa de lujo, todo era lujo, lujo, lujo. Y a lo largo de muchas obras que hemos leído, siempre sale esa conclusión, al menos yo llego a esa conclusión, que esa clase de vida tan, donde no hay ni subidas ni venidas, se les hace muy tediosa. Es muy tediosa cuando es así tan plana, cuando no hay reales dificultades, cuando no hay puntos de inflexión en la relación, cuando no hay puntos de inflexión con los hijos, cuando todo es perfecto, se les hace muy tedioso. Y ahí es donde son tan infelices la gente de élite. Los que somos de clase mediera tenemos dificultades, pues, dificultades económicas, dificultades con los hijos, dificultades en el trabajo, dificultades aquí, dificultades allá. Entonces eso no nos hace la vida tan plana, nos hace más movida nuestra vida y tenemos que luchar un poquito más. Entonces no tenemos ese tedio que creo que tienen todas las clases aristocráticas en todos los tiempos, a lo largo de todos los siglos y en todos los países. Es mucho tedio el que tienen. Ahora, ¿cómo pueden terminar los hijos? Van a tener dos versiones. La versión de Claudio, una versión que se nota que va a hablar mal de la mamá, que un tanto los puede envenenar contra la mamá, pero que al ser pequeños todavía no entienden bien cuál ha sido el pecado de la mamá. Van a pasar los años y ahí sí van a entender cuál ha sido el pecado de la mamá y depende
de la curiosidad de cada hijo va a ir a buscar a su madre porque ya serán pues, mayores de edad, ¿no? Y uno quiere saber la otra versión. ¿Qué es lo que me va a contar mi mamá? ¿Cómo ha sido su historia? Entonces ya depende de una persona un poco más adulta con cuál me quedo, con qué ejemplo me quedo. Mi hijo siempre va a decidir con cuál de las versiones quedarse y con cuál de los mundos quedarse. Si mi mamá fue muy valiente, arriesgó todo por un amor que la hizo plena, la cambió, o mi mamá es una maldita que simplemente engañó a mi papá y se fue con otro. Son dos historias, dos versiones, y una persona que ya sea un poquito adulta puede decidir a cuál de las dos admirar y con cuál de las dos quedarse. O simplemente hacer un sana entre los dos y se conocen. Ojalá, pero hay esas dos posibilidades, que sea uno u otro o un sana entre los dos, porque hay una parte en que dice que Claudio se va a Suiza y que ya tenía una pareja que se pensaba casarse. Entonces tampoco ha debido calar tan profundo este engaño de Marina, y tampoco para él significaba la vida total, que ha podido rehacer su vida tanto, entonces no lo veo tan grave. Más bien que se ve en Marina, que es el otro extremo, ¿no? Que sin José no tenía vida, es una entrega absoluta, una entrega total. Entonces, a ver, depende, pues un adulto ya tiene que decidir con cuál de los ejemplos continúa. Lo cierto es que van a tener una buena historia que contar, o sea, sentarse con esos jóvenes más adelante. ¿Y tu mamá en qué trabaja? ¿Ah? Cuéntame la historia de tus papás. No, Si mi yo papá y te mi contara, mamá. Vanessa, Si yo te yo contara, te no léete más contara. bien este libro. No, pero sí, realmente me parece muy fuerte, ¿no? Porque justo estamos hablando de cómo muchos traumas se generan en la infancia. Y es verdad que en la infancia todo se ve en blanco o negro, o sea, una señal de madurez es que ya puedes ver matices, ¿no? En la vida, y comenzar a hacer como, pero cuando tú eres niño, se te cae algo y se te cae para siempre, ¿no? Y por eso es que ahorita está tan de moda la terapia de, bueno, vamos a comenzar a examinar eso, ¿no? Porque es que te sientes así, no, es que me pasó esto de niño, claro, voy a racionalizar eso que yo ni siquiera sabía que tenía, en fin. Entonces me parece muy difícil, porque es que por más que sea, la mamá los abandonó. O sea, la decisión que tomó, la consecuencia que iba a traer desde el principio, yo me la olí desde el principio, es que iba a perder a mis hijos. O sea, no había manera en que José y sus hijos estuvieran en la vida de ella al mismo tiempo. No había forma. O sea, entonces ella eligió, no sé si a José o a ella misma, ¿no? A lo que ella sentía, que también está ahí, pero para mí sí dejó a los chinos traumados. Entonces ahí es donde está un poco el pensar en las consecuencias de lo que hacemos, ¿no? Claro, para nosotras es súper valiente porque la vemos desde aquí, pero para los niños que no van a tener mamá durante 5 años y que si ya está pensando en quedarse. Habría que escuchar a los diferentes grupos feministas, ¿verdad? Que la lectura que hacen dirían, es una mujer empoderada. Claro. ¿En dónde? ¿Qué importa? O sea, no podemos ser a través de los hijos, que es una de las cosas que los niños, ¿quién piensan los niños, no? O sea, pero dirían, hay diferentes maneras de maternar. Entonces ella va a maternar desde la cárcel, ¿no? Ay, no. O sea, a mí me parece enorme, o sea, estoy de acuerdo, ¿no? Porque también, o sea, yo creo que entra otro discurso, total. Pero mira que estamos hablando de cómo todos son niños heridos, ¿no? Y muchos, de hecho, han sido heridos por eso, porque mi mamá le fue infiel a mi papá y perdí la fe en las mujeres eternamente, ¿no? Y muchos todavía cargan eso y por eso son infieles toda la vida. Bueno, yo también estoy muy de acuerdo con Angelita en que ya tú siendo adulto, pues es necesario asumir las riendas también de tu inconsciente y de tu consciente y pues digamos que intentar hacer estos procesos, pero pues no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, claro. Sí, ya supéralo. O sea, exactamente. No es tan grave, o sea, tu mamá era una simple mortal, o sea, no es claro, una ¿y cómo le explicas eso a una mente que no es capaz de entenderlo todavía, ¿no? Como que ahí voy, como que ¿quién piensan los niños? No mentiras, pero no digo, digamos que, o sea, eso es una vaina abierta porque los traumas que le generó a los papás, o sea, no como todo. Que cada decisión que tomamos va a afectar a todo el mundo a nuestro alrededor. Y listo, tú puedes decidir pensar en ti misma, súper.
vas a traumar a tus chinos, o sea, ¿no? Y esa es una consecuencia que está ahí. Chévere si ellos en un futuro comienzan a ver toda la prensa y dicen como, no, mi mamá la verdad la amo profundamente, increíble. Ojalá, ¿no? Ojalá sea como esa la visión. Pero, ¿qué pasa si no? Y si crecen y están traumatizados con el amor y es porque mi mamá le fue infiel a mí, además con un preso en la cárcel, y me encontré unos videos, me encontré unas fotos y yo no sabía eso, ¿qué tal encuentran los videos? En fin, ¿no? O sea, como que podemos seguir, ¿no? Desenredando Oye, la se nos olvida que, mira, así se acabó el libro, ya. Exacto, ¿no? Pero Ahí eso está nada. también está interesante en pensar cómo Claro. al final todo lo que hacemos también influye en todos a nuestro alrededor, ¿no? Es verdad que hay un punto sano en decir, bueno, me voy a como a priorizar a mí, pero claro, eso trae consecuencias inevitablemente, ¿no? Al final yo creo que salvando el fuego no queda nadie sin quemarse, ¿no? Está esta idea de que el que juega con fuego se quema. Se quema. E independientemente que tu fuego sea pasión, porque acá era pasión, pero también era venganza, ¿no? Con José quemando a su papá, pero también era el baile, ¿no? También era la pasión entre ellos dos. En fin, lo salves de la manera en la que lo salves es un sentimiento tan extremo y los extremos son malos. ¿No? Como que es una cosa pues tan visceral que al final alguien va a terminar quemado en esta historia y bueno, en este caso todos nuestros personajes, ¿no? Qué gran libro, qué gran conversación, chicas, muchísimas gracias. Un gran libro. Gracias por todas sus opiniones, por todas las anécdotas compartidas. Veremos qué más leemos de Guillermo Arriaga. Porque bueno, lo que les digo, yo estoy un poco como con el hombre salvar el fuego, así como con la cabeza demasiado personaje, pero la verdad sí estuvo espectacular. Entonces nada, y vamos a terminar nuestra charla. Yo sé que podemos seguir hablando un montón. Bueno, a Patri le dimos todos los spoilers de la vida, pero nos cuentas, Patri, cuando leas el libro. A ver qué te parece. Y si tienen su librito por ahí para tomarnos la fotico. Dime, Patri. No, que ya escuchándolas, ya me dieron ganas de leerlo ya. Patri, te va a gustar mucho. Ay. Y es que voy a escucharlo y a leerlo al tiempo. Buenísimo. Porque es que está muy gordito, pero entonces sí, con todo eso que dicen, yo, no, o sea, escuchar a Norma y a Ángela como que, ay, ya quiero. Fue una deliciosa charla de café, así literal de 13. Nada más nos faltaba estar en la mesa de carne y hueso, pero ya me daría por Colombia o por Bolivia. No conozco Colombia, caray. Ay, sí. Una belleza es Colombia. Toca hacer esa reunión. Bueno, Patri, nos cuentas cómo te va cuando lo leas, porque la verdad, aprobado por Chayanne, muy buen libro. Vamos a tomarnos ahí eso. Ahí estamos a la 1, a las 2 y a las 3. Listo. Chicas, muchas gracias. Que descansen. Gracias por esta conversación tan maravillosa. Que sigan con todas las demás lecturas. Feliz Navidad y feliz año. Ay, igualmente, muchas gracias. Tal vez me inscriba al de Gabo, porque yo ya leí el de Nos vemos en agosto. Ajá. Está bueno y es distinto de una mujer empoderada. De otra. De otra, pero distinto. O sea, es que está bien bonito. A mí me parece que es así de... No, ay, me encanta. Y está cortito ese libro también. Y está cortito, rápido. Sí, se disfruta muchísimo. Entonces, bueno. Ay, ya veo si me inscribo, si el tiempo me da. Claro que sí. Muchas gracias, pues, muchas gracias, un gusto charlar con ustedes. Chao, buena semana. Chao.